Parte 2. Actualmente la calle estaba llena de ruido y excitación que hacía que otros quisieran bailar. La hora actual es alrededor de las 9 de la mañana. Una gran cantidad de aventureros se sumergían en el calabozo. Ahora mismo, en la calle principal del este se habían reunido un gran número de personas. Innumerables puestos fueron colocados en medio o al lado de la calle. Estaba llena de un olor fragante. El sonido de la comida cocinándose constantemente resonaba en la multitud. La calle parecía estar decorada con cintas y flores, haciéndola parecer más ocupada que de costumbre. Por encima de las cabezas de las personas caminando por la calle había una cuerda que conectaba banderas de colores, balanceándose cuando soplaba el viento. Las banderas tenían dos patrones diferentes. Uno representaba a los monstruos, que se veía como la figura de un feroz león, y el otro era el emblema con cabeza de elefante de la familia Genache. Los niños hombre bestia, que estaban llenos de emoción, constantemente tiraban de las manos de sus madres. Se escuchaba melodía creada involuntariamente por el sonido de las pisadas de la multitud. Desde el cielo, la luz del sol que brillaba también parecía estar celebrando, era brillante y deslumbrante. Hoy, la calle principal del este estaba llena de un ambiente festivo. La multitud en la calle principal continuaba hasta llegar al final del coliseo de la ciudad. Un par de ojos plateados observaba desde lo alto a la multitud de personas que querían ver el festival de monstruos. En la cafetería frente a la calle principal, segundo piso, la tienda interior utilizaba madera para crear un ambiente cálido, y ella estaba sentada sola en una posición cerca de la ventana. Desde allí se podía ver toda la calle. Para no dejar que otros vieran su rostro, no, para que su blanca piel no se expusiera a la mirada de la multitud, deliberadamente llevaba una larga capa femenina con mangas azul. Sin embargo, esa tela no podía ocultar su belleza. La evidencia era que a pesar de que cubría su rostro, la atención de las personas en la tienda todavía estaba centrada en ella. Cada vez que sus delgados dedos trazaban la taza sobre la mesa, cada vez que su fina barbilla se exponía ligeramente del interior de la capucha, todos los que la rodeaban se conmocionarían. Bastantes personas quedarían inmóviles después de ver eso. La diosa de la belleza, Fraye, no tenía que hacer nada. Sin embargo, era capaz de capturar los corazones de las personas de los alrededores. Miraba en silencio fuera de la ventana mientras perdía el tiempo. Una gran cantidad de personas mundo inferior cubrían la calle. Una gran cantidad de niños, humanos, hombres bestia, enanos, elfos, todo tipo de diferentes razas estaban dentro de la multitud. También se podía ver a algunos aventureros mezclándose junto con los civiles. Fraye parecía estar confirmando los rostros de cada uno mientras miraba desde la distancia. De repente se escucharon unos fuertes estruendos. Tras los fuertes sonidos de caminar sobre el suelo de madera, el sonido de unas respiraciones se acercó a esa ubicación. Se detuvo y miró a la persona que estaba esperando. ¿Yo te hice esperar mucho tiempo? No, acabo de llegar. Levantando su mano rápidamente para saludar a su compañera diosa, Fraye emitió una risa poco superficial de su capucha. Era diferente del cabello rojo brillante de Festo, su cabello era de un ligero escarlata. Puso su del color del atardecer detrás de la cabeza, vestida con una camisa vieja y pantalones cortos. Daba la impresión de un hombre descuidado. Loki soportó su bostezo mientras sus ojos se llenaron de lágrimas de risa. Hey, todavía no he comido el desayuno. ¿Puedo comer aquí? Por favor, adelante. Loki se aferró a la silla mientras hablaba sin rodeos. Fraye reveló una leve sonrisa. Su expresión mostraba que no le importaba. El ambiente entre ambas parecía el de viejas amigas que conocían los secretos de la otra. Después del banquete, dormiste lo suficiente, ¿cierto? ¿Quién te dijo que bebieras sola e incluso emborracharte y desmayarte? Jojo, este realmente es algo, ¿eh? Hey, grandes pechos malolientes, ¿dónde te enteraste de ese tipo de noticias? Tus encantadores miembros parecían haber causado un gran escándalo. No importa quién habló de esto, tus miembros estaban totalmente preocupados por ti. Maldita sea, esos mocosos traviesos, realmente lo hicieron. Loki fue quien llamó a Fraye, también fue quien decidió la ubicación. Actualmente, pasado unos días desde el banquete de Dios, el motivo de la reunión aquí también era para eso. De todas formas, ¿cuándo vas a presentarme a esa niña? ¿Qué? ¿Todavía tengo que presentarla? Es mi primer encuentro con ella. Quien había llegado junto con Fraye no solo era Loki, todavía había una persona más. Esa hermosa chica rubia con ojos dorados tenía una espada envainada, de pie en una posición como si estuviera protegiendo a Loki. Incluso Fraye, quien era llamada diosa de la belleza, todavía entrecerró los ojos y sonrió. Esta es Aizután de mi familia. ¿Es suficiente? Azu, esta mujer también es una diosa. Salúdala. Encantada de conocerte. Princesa de la espada, Fraye murmuró ese nombre y se quedó mirando a la mujer frente a ella. Azu Wallenstein. Incluso entre los dioses, se había convertido en un tema sobre la familia Loki. Era una espadachín altamente anticipada. Su nombre y valentía se extendía más allá de horario e incluso el mundo. Por lo tanto, en realidad no había necesidad de presentarla. Su encantadora apariencia no se ajustaba con la peligrosa profesión de aventurero. Las personas que no sabían nada y se interponían enfrente de ella nunca imaginarían que había pisado numerosos cadáveres de monstruos. El rostro de la mujer era excepcionalmente
extremadamente delgado, Loki la instó con «está bien sentarte». Ella escuchó y se sentó junto a Loki. «¡Qué linda!» y entiendo la razón por la que te gusta esta niña, Loki. Los ojos dorados y los ojos plateados de Frey intercambiaron una mirada. La expresión fría de Asu no cambió e inmediatamente se inclinó cortésmente. Parecía no asemejarse a una mujer. Frey no pudo evitar revelar una sonrisa. «¿Puedo preguntar por qué trajiste a la princesa de la espada aquí? Jejeje. Hey tú, ya que es raro tener un festival. Entonces puedo tener una cita perfecta y encantadora con Aisutan hasta que esté satisfecha». Loki exclamó en voz alta mientras revelaba una sonrisa miserable. «Oh, y pensé que después de que la expedición de esta princesa terminara, finalmente regresaría y se calmaría, pero inmediatamente quiso sumergirse en el calabozo. Si no te tomas un breve descanso, entonces no descansarás por el resto de tu vida», dijo Loki mientras extendía su mano a un lado y tocaba suavemente la cabeza de la chica. Asu parecía admitir su error y miró hacia abajo, permitiéndole a Loki hacer lo que quiera. Frey vio que dentro de los ojos finos y escarlatas de Loki había colores cálidos en el interior. Sabiendo lo destructiva que era en el cielo, Frey pensó, realmente ha cambiado. «Entonces, no es tiempo de que expliques por qué me has llamado. Sí, ha sido un largo tiempo desde que charlamos. Tu boca está llena de tonterías». Bajo la sombra de la capucha, Frey reveló una sonrisa superficial. Loki también cambió de repente su actitud bromista y reveló una sonrisa valiente. El ambiente entre ambas cambió de repente. El empleado de la tienda, quien les llevaba el menú, realmente tuvo mala suerte. La presión creada por ambas diosas, la presión silenciosa y tremenda, le llevó a tener un espasmo facial, como si estuviera atado al lugar. La expresión de Asu no cambió, y para no obstaculizarlas, observó directamente la situación. «Déjame escuchar. ¿Qué demonios estás planeando? ¿De qué estás hablando, Loki? No te hagas la tonta, idiota». Frey le sonrió suavemente al inmóvil empleado de la tienda. Él abrió los ojos y miró. Al parecer su rostro se había vuelto un poco roja, como si tuviera un poco de fiebre, y de repente se dio la vuelta y huyó. Cuando no había nadie en los alrededores, volvió la cabeza hacia atrás. Los delgados ojos de Loki revelaron una mirada viciosa y aguda. «Tus acciones recientes son bastante grandes. Apareces en un banquete en el que no tienes ningún interés. Por el tono de tu conversación, parecías estar recopilando información. ¿Qué planeas? Ruidosa. Si no haces acciones extrañas, entonces no pasará nada». Las palabras de Loki parecían revelar eso. «Si afecta a mi lado, entonces voy a golpearte». Sus ojos escarlata parecían confirmar sus intenciones. Ambas continuaron luchando contra la mirada de la otra. La leve sonrisa de Frey parecía enfrentarse directamente contra la mirada de Loki, que estaba llena de intenciones asesinas. Parecía haber una peligrosa divinidad exudando de ambas que no podía ser vista. Al darse cuenta de eso, quién sabe desde cuándo, la tienda había quedado vacía. Asu estaba preocupado por ambas y consideró que ese diálogo sin palabras continuaría para siempre. Poco a poco, Loki disipó su fuerza. Hizo que la atmósfera que estaba allí desapareciera y dijo de manera convincente, «¿Es debido a un hombre?». La diosa no respondió, sino que solo emitía una sonrisa debajo de su capucha. Sin embargo, Loki parecía tratar esa leve sonrisa como una confirmación. Loki dejó escapar un suspiro que haría que cualquiera se sintiera asombrado. «Ja, eso significa que te encaprichaste con un niño de una determinada familia. ¿Es debido a eso?». La apasionada Frey. «Eso también significaba que amaba a los hombres. Eso ya era un hecho bien conocido entre los dioses. Si encontraba un favorito dentro del sexo opuesto, incluso si se trataba de un niño del mundo inferior, se acercaría inmediatamente a él y usaría su incomparable belleza para hacerlo suyo. Había muchos que habían sido capturados por su belleza como magia y se convirtieron en sus prisioneros. Esta vez Frey parecía haberse encaprichado otro miembro central de alguna familia. Participar en el banquete de Dios también fue para identificar la familia de ese niño. Por supuesto, si tomara medidas contra un niño que había hecho un pacto con otro dios, lo que significaba que quería arrebatárselo, definitivamente daría lugar a una gran controversia. Si la fuerza de combate de la familia era enorme, entonces Frey sufriría grandes daños y lloraría mientras regresaba. Así que evitaría tal comportamiento descuidado y primero recopilaría información. Esta fue la predicción de Loki. Frey no negó sus palabras. «En serio, diosa pervertida, todavía tienes que gran motivación durante todo el año. ¿No te importa quién sea y todavía quieres hacerlo? Ojo, lo siento mucho, pero todavía tengo la capacidad de distinguir tonterías. Es obvio que todavía engañas a los dioses masculinos. Tener relaciones con ellos trae una variedad de comodidades. Puedes obtener una gran cantidad de alojamientos». La voz de Loki sonó en voz alta. No le importaba y dijo que realmente tenía mal gusto. Frey contestó diciendo, «Solo un poco», y encogió sus delicados hombros. Ya no había necesidad de cuestionarla más. Loki emitió un fuerte sonido y presionó todo su peso contra el respaldo de la silla. Colocó sus manos en la parte posterior de su cabeza y se inclinó suavemente hacia atrás. Frey también se llevó una taza fría a la boca y bebió un poco de agua. El espacio tranquilo también se volvió más relajado.
El ambiente entre ambas ya había cambiado a un ambiente luminoso y soleado. El sonido del bullicioso ruido de la calle entró en sus oídos. Un viento suave sopló desde las ventanas abiertas y cuidadosamente levantó el vestido de Fraye. ¿Y entonces? ¿Cómo es esa persona? El niño con el que te encaprichaste. ¿Cuándo lo encontraste? Dean. Loki aumentó su tono. Le pidió eso. Dime esta pequeña cosa. Parecía haberse interesado a fondo para incitar eso. Si no me lo dices, no dejaré que te vayas. Sus ojos excitados transmitieron eso. Por ti, gaste mucho esfuerzo, al menos así que tengo el derecho a escucharlo. Escuchando a Loki levantando una razón tan descabellada, la mano izquierda de Fraye apoyó su mejilla mientras miraba fuera de la ventana. En la calle principal, las personas caminaban de ida y vuelta. Era una escena muy animada. Fraye parecía estar persiguiendo la escena en su memoria, bajo la capucha. Sus ojos plateados miraban un lugar distante. No es muy fuerte. Comparado con tu familia o la mía, ese niño sigue siendo completamente poco fiable. Sería herido por cuestiones muy pequeñas. Llora fácilmente. Ese niño es ese tipo de persona. Sin embargo, los pequeños labios de Fraye continuaron hablando. Es muy encantador y puro. En ese niño he visto un brillo que nunca he visto antes. A pesar de que no se notaba, pero su voz efectivamente subió un tono ligeramente, y de ella se podía sentir el más leve entusiasmo. Notarlo realmente fue accidental. De repente apareció en mi vista. Fraye recordó las memorias del encuentro sin dejar de organizar su discurso, como si estuviera tratando de reproducir su encuentro con él, y miró el paisaje fuera de la ventana. En esa ocasión también fue similar a la escena actual. La luz del día que provenía de la mañana se filtró hacia el lado oeste de la calle principal. Desde el lado opuesto de la calle, un chico se dirigía hacia esa dirección. Sí, al igual que ahora. Era igual que la escena corriendo dentro de sus visiones. Todo el cuerpo de Fraye se congeló. Sus ojos plateados estaban fijos estrechamente en un chico de cabello blanco, usando equipos estándar de aventurero. Se movía a través de la multitud. A veces reduciría la velocidad, a veces se detendría por un momento. Entonces se apresuraría hacia adelante. Se dirigía en la dirección del Coliseo. Su objetivo probablemente era el Festival de Monstruos. Como si estuviera surgiendo entre la multitud en general, el chico se dirigió hacia la redonda y masiva instalación. Fraye, quien miraba la silueta que estaba a punto de desaparecer, poco a poco reveló una sonrisa encantadora. Disculpa, de repente me acordé de algo. Te veré la próxima vez. Fraye se levantó y se fue, dejando aturdida a Loki en el mismo lugar. Utilizó su capa para envolver su cuerpo y salió de la tienda. Dentro de la tienda, solo quedaron Loki y Asu. ¿Qué? Esa mujer simplemente se fue de repente. Loki, quien tenía una expresión de sorpresa, se quedó mirando las escaleras por las que salió Fraye. Loki pensó por un momento y luego hizo un y se llenó de dudas. A su lado, desde una corta distancia hacia el lado de la ventana, Asu también se quedó mirando la calle. Aisu-tan, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? No. Justo cuando se disponía a decir que no pasó nada, Asu siguió mirando por la ventana. Sus ojos dorados, no había duda de eran iguales que los ojos plateados de la diosa, persiguiendo el familiar cabello blanco. Ven, esto es para ti. Una vez que recibió una pequeña caja de Festo, quien llevaba su ropa de trabajo, Estia no pudo evitar exclamar. Podía decir que por hacer la hermosa caja, los ojos de Hefesto seguían brillando. Esto debería ser suficiente para satisfacer tus expectativas, ¿verdad? Sí, completamente suficiente. No hay absolutamente ni siquiera la más mínima objeción. Con un wow, mientras abría la caja, Estia miró dentro de ella. En el interior se encontraba una vaina negro puro. Incluso el mango de la daga era negro puro. Toda el arma de arriba a abajo era negra, aunque el aspecto parecía simple, pero se completó con un poder muy superior al de Estia, y era la obra maestra de Hefesto. Todo apuntaba a que fue hecha exclusivamente para Bel, usando casi el valor de un día entero de tiempo para crear esa arma. En el rostro de Estia surgió una nunca antes vista expresión satisfecha. Ah, cierto, el arma debe ser nombrada por ti, cierto, Hefesto, si es posible, permíteme hacerlo. Cierto, ya que es la cristalización del amor entre Belkun y yo, vamos a llamarla daga del amor. ¿Qué te parece? No, la hace parecer como un producto barato, pero también, en efecto, esta arma es solo para ti, la diosa. Diosa, daga de Estia. ¿Qué te parece? Hefesto hizo esa sugerencia. No, eso es demasiado embarazoso. Estia, quien estaba eufórica, de repente cubrió su rostro. Sus colas gemelas al lado de su cabeza parecían expresar el estado de ánimo del propietario, y estaban feliz y tímidamente temblando. En primer lugar, el dinero solo se te prestó, no podrás cancelar la deuda. Lo sé. Hefesto se soltó el cabello y se puso una horquilla mientras decía eso. Estia, quien saltaba de alegría, también respondió con una sonrisa en su rostro. Cuando su amiga había terminado de empacar, se preparaba para salir de ese lugar a toda prisa. ¿Estás lista para salir ahora? Sí, siento las molestias. Como si estuviera sentada en una aguja y estuviera impaciente, las acciones de Estia eran extremadamente rápidas. Caminó hacia la puerta de la habitación. Estia, también debes tomar un pequeño descanso. Estia escuchó la voz detrás de ella, pero no se dio la vuelta y contestó. Solo agitó suavemente su mano.
camino. Al salir de la pequeña habitación situada al lado del taller, Estia se trasladó a la misma velocidad y rápidamente salió de la tienda de Hefesto. Tengo muchas ganas de mostrarle esto rápidamente a Belcon. ¿Qué tipo de expresión hará ese niño? Solo pensando en eso, Estia se sentía muy feliz. ¿Estará contento porque recibió algo? ¿O usará ojos respetuosos para mirarme? ¿O tal vez llorará lágrimas de emoción? Estia imaginó varias buenas escenas de su encuentro. La felicidad en su rostro no desaparecía. Trató de avanzar en el camino mientras sonreía. Todo su rostro era tan brillante como si las flores apenas hubieran florecido. Entonces, después de que se calmó durante un tiempo, se dirigió hacia la calle principal del noreste, pensando que sí debía ir a casa a esperar a Belle, aunque era muy tentador y le gustaría presentarle ese regalo tan pronto como sea posible, pero en realidad no tenía ni idea de dónde estaba ahora. Si fuera en esa época, tendría miedo de que estuviera rondando el calabozo. Así que es eso. Estia, quien contemplaba, notó un folleto publicado en una determinada tienda. La esquina de su boca se levantó y mostró una sonrisa sutil que otros no serían capaces de ver. Su rostro se llenó de orgullo. En el folleto estaba el programa del día y el horario de programación para el Festival de Monstruos celebrado hoy. Hoy es el festival anual de la Filie. Si ese joven idiota que acaba de llegar a la ciudad se enteró sobre el festival, entonces debió estar muy interesado en él y se dirigió a verlo. Si ese es el caso, también debe dirigirse allí. Tal vez podrían reunirse. Contando con que la sede del festival sea extremadamente caótica, si quisieran encontrarse con éxito, entonces generalmente necesitarían mucha suerte. Pero esa preocupación era completamente incapaz de detener a Estia, quien saltaba de alegría. Ya he previsto las acciones de Belcon. Estia mostró su confianza sin fundamento y decidió dirigirse a la sede del festival. Su meta era la calle principal del este. ¡Hey, taxi! Ese cuerpo menudo y lindas manitas se esforzaron para extenderse hacia afuera, tratando de llamar al carruaje que se dirigía en esa dirección. Entonces, un joven que parecía extremadamente joven condujo el carruaje y se detuvo frente a Estia. Ella saltó mientras decía, por favor dirigirte a la calle principal del este, y le dijo al conductor su destino. Sí, entendido. También quieres dirigirte al Festival de Monstruos, ¿cierto, diosa? Algo así. Siguiendo el sonido del chasquido de un látigo, el carruaje de inmediato se movió. Las ruedas giraban constantemente por el camino de piedra y emitían sonidos de golpes e intensos topetones, rodeando completamente a Estia, quien estaba sentada en el interior. La ciudad laberinto era extremadamente enorme, aunque solo albergaba a los aventureros y los miembros de las familias de todo el mundo, pero su superficie total también era una de las más grandes comparada con las otras ciudades. En esta enorme ciudad, medios de transporte tales como los carruajes también eran muy naturales. Y ahora, empresas de transporte de personas o carga también habían sido gradualmente aceptadas. Por cierto, el término taxi que utilizo para detener el carro se decidió en un capricho por un dios. No saben cuándo comenzó, pero se había extendido, así que finalmente se convirtió en un término establecido. Quiero que te apresures. Aunque es muy concurrido, pero ¿podrías ir un poco más rápido? No puedo encontrar una razón para rechazar la solicitud de una diosa. Por favor, agárrate fuerte. El joven accedió a aceptar la solicitud de Estia, y entonces hábilmente aumentó la velocidad al conducir el carruaje. Evitó las multitudes en la calle y atravesó numerosas calles pequeñas. Para dirigirse a la calle principal del este, incluso utilizó calles en las que el carruaje apenas pasaba. Mientras hablaba tranquilamente con el joven que solo tenía una diferencia máxima de 5 años comparado con Belle, Estia felizmente miraba las vibrantes calles debido al festival. Lo siento, diosa, de aquí en adelante es imposible avanzar, si ese es el caso. El veloz carruaje se había detenido. La calle principal del este estaba a la vuelta de la esquina y la densidad de la multitud también había aumentado mucho. Realmente no había ninguna brecha para que el transporte pasara. Estia, quien estaba sentada detrás del joven que inclinó la cabeza, inmediatamente pensó, si es aquí, entonces no debería haber ningún problema, y luego se dispuso a salir del carro. Está bien, conductor, es completamente suficiente. Puedo caminar desde aquí. Realmente lo siento sobre esto. Aunque es inútil ahora, pero si hubiera tomado el callejón en la calle, sería más fácil llegar a la calle principal. Gracias. Bueno, ¿cuánto te debo? Un total de 90 varisu. Estia sacó su bolso, le dio la vuelta y puso todo el dinero en la mano del joven quien prestó el servicio. No hay necesidad de entregar el cambio. El resto es una propina para ti. No, solo hay el dinero suficiente. Antes de escuchar las palabras del joven, Estia ya había salido corriendo hacia un callejón. Aunque sentía una mirada de lástima que venía de atrás, la ignoró completamente y abandonó el lugar. El callejón era un poco oscuro. Sin embargo, no había muchas personas comparado con la calle de afuera, así como el joven había dicho. Sería una caminata tranquila. Estia se aferraba a la caja con la daga mientras ella siguió caminando por el callejón. Poco después, otra figura apareció. Eso podría ser Fraye, Estia. En la encrucijada, en el camino opuesto al de Estia había una mujer envuelta con una capa púrpura. Desde la capucha,
se podía ver su hermoso cabello plateado. A Estia pensó le pareció familiar ese cabello, pensó por un momento. Entonces se emparejó con el dueño del cabello. ¿También te diriges al Festival de Monstruos? Usando este tipo de camino, parece que también tienes prisa, ¿verdad? Sí. No puedo caminar correctamente en la calle principal en donde están todos los peatones. Así que esta es la única manera que puedo evitar sus ojos mientras camino. Así que ser una diosa de la belleza también es un trabajo duro. Para ella, esa diosa que era llamada la encarnación de la belleza, incluso si se disfrazaba. Si caminaba por la calle principal, sin duda causaría el caos en los alrededores. Asimismo, no sería capaz de pasear en un carruaje, así que solo podía utilizar ese tipo de método astuto y de baja exposición para llegar a su destino. Estia hizo un con su boca y asintió con la cabeza hacia Fraye, quien sonreía ligeramente bajo su capa. Cierto, Fraye, ¿has visto al niño de mi familia? Actualmente estoy buscándolo. Es un humano con cabello blanco, ojos rojos, ¿cierto? Al igual que un conejo. Estia bailaba mientras felizmente explicaba cosas sobre Belle. Por el contrario, la sonrisa de Fraye desapareció de su rostro y se calmó. Sin embargo, su sonrisa inmediatamente surgió una vez más en su rostro y señaló el camino por el que acababa de llegar. Después de decir eso, me parece haberlo visto frente a la calle principal del este. ¿En serio? Sí, parece que se dirigía directamente al Coliseo. Camina por este camino y luego gira a la izquierda. Entonces debería ser capaz de aparecer delante de él. El rostro de Estia cambió inmediatamente. Felizmente dijo, gracias, y aceptó totalmente su sugerencia. Estia sonrió y se dispuso a despedirse de Fraye, entonces también se dirigió a la nueva ruta. Poco después de caminar por la ruta que le había señalado, los cálidos rayos del sol brillaban delante del camino. Todavía era temprano. Estia inmediatamente corrió al final del callejón y llegó a la calle principal del este. Lo que le esperaba allí era una densa multitud sin espacios. En medio de la multitud estaba la figura de Belle que intentaba avanzar arduamente. Hey, Belcon, Al escuchar a alguien llamándome, me di la vuelta y miré. Durante un tiempo, no pude evitar ampliar mis propios ojos. Era la desaparecida Kami-sama, tratando de pasar a través de la multitud y caminando rápidamente hacia aquí. Kami-sama, ¿por qué estás aquí? Hey, no digas esas palabras estúpidas. Porque quería verte, no es obvio. Kami-sama, quien caminaba delante de mí y se detuvo. De repente pareció enderezar con orgullo sus enormes pechos y respondió a mi pregunta. Ante esa respuesta que no podía considerarse como una respuesta, no puede evitar tener sudor frío. No, a pesar de que querías verme. Esa no es la cuestión. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? No, incluso esto es genial. Hace un momento estaba pensando en verte. ¿Quién podría imaginar que realmente te encontraría como resultado? Parece que no es un simple destino el que nos une a ambos. Fufufu. Parece que mis palabras no le llegaron en absoluto. Frente a Kami-sama, quien estaba completamente inmersa en su propio mundo, no sabía a dónde me habían arrojado. Kami-sama, aunque creo que es bastante desagradable, pero ¿puedo preguntarte qué es exactamente lo que has estado haciendo? Jeje, ¿quieres saber la razón por la que estoy tan feliz? Sí. Justo cuando dije eso, Kami-sama detuvo la conversación. Miró las atestadas y bulliciosas calles a su alrededor debido al festival. Entonces dijo que solo espera un momento y miró hacia el cielo como si estuviera considerando algo. Sí, pocas veces estamos juntos. Como era de esperar, no te puedo decir en este momento. Quiero dejar las cosas divertidas y felices al final. No me imaginé esta situación en absoluto, y durante el momento en el que mi rostro se congeló, Kami-sama tomó mi mano y me jaló mientras avanzaba. Ya que de repente sentí que mi mano derecha estaba atrapada, quedé aturdido y los latidos de mi corazón también se ralentizaron. Vamos a tener una cita, Belcon. Después, Kami-sama se dio la vuelta, sonrió y me dijo eso. Cita. Sí, esta calle también es muy festiva. No hay ninguna razón para que no nos divirtamos, ¿no? No, pero una cita. Fufu, entonces vamos, Belcon. Al verme completamente ruborizado, Kami-sama parecía estar aún más feliz y mostró una sonrisa de satisfacción. Sus diminutos y suaves dedos sujetaron firmemente mi mano, guiándome a través de la bulliciosa multitud. Las tiendas en ambos lados de la calle eran muy activas. Varias ventas de bienes que eran bastante llamativas eran los bocadillos que comes mientras caminas, y por supuesto, juguetes y joyas relacionadas con el Festival de Monstruos. También había tiendas que vendían armas reales, como se esperaba de la ciudad laberinto. En los cielos distantes, fuegos artificiales se iluminaron, a pesar de que estaba en una gran escala, pero debido a la distancia, el sonido fue amortiguado y florecieron bajo el cielo despejado. Era una sensación maravillosa. Por favor, espera un minuto, Kami-sama. En realidad, tengo una pequeña tarea que tengo que completar. ¿Ocurre algo? Sí, actualmente estoy buscando a alguien. Ok, entonces podemos tener una cita mientras buscamos a esa persona. Divertirse mientras completamos la tarea, ¿no es matar dos pájaros de un tiro? Viejo, por favor dame 2 crepes de mermelada. Kami-sama, le fue muy simple voltear mis razones. Me sentí muy preocupado. Si ese es el caso, no tengo la cara para ver a las empleadas de la tienda que me pidieron entregarle su monedero a Seal-san. Si se sabía
sabía el hecho de que ignore la tarea debido a una cita conducirá a un resentimiento. También está. No importa qué, tengo que hacer que Kami-sama sea consciente de este asunto. Nuestras manos constantemente juntas me hacían sentir muy nervioso. Además, me di cuenta de que me sentía atraído por las lindas expresiones de Kami-sama que nunca he visto antes. Aunque la diferencia de edad era bastante extraña, pero los comportamientos y acciones de Kami-sama coincidían con la apariencia de su cuerpo. Ingenuamente mirando las mercancías dentro de la tienda con los ojos brillantes, era completamente diferente de la habitual Kami-sama quien generalmente me saludaba, aunque solo emitía una leve sonrisa, pero, como lo digo, era extremadamente linda. Kami-sama realmente es una hermosa chica. Al ver esas acciones completamente diferentes, renovó mis pensamientos. En cuanto a sus pechos rebotando rítmicamente, estaba muy preocupado, sobre todo porque la otra persona era una diosa a quien le temen los demás. Belkon, sí, ¿qué pasa? Mi mente estaba plagada actualmente con una variedad de cosas que me preocupaban, y estaba a punto de ser atacado por la potencia de fuego concentrada. Con una sonrisa en su cara, Kami-sama trajo los panqueques de mermelada recién comprados enfrente de mí. Nuestras manos que se aferraban juntas se aflojaron, y sus manos sostenían los aperitivos. Ese pequeño y lindo cuerpo se esforzaba por estirarse hacia arriba, como si quisiera llevar el crepe de mermelada a mi boca. No pude evitar gritar. Usé toda mi fuerza para ensanchar mis ojos. Kami-sama, ¿qué demonios es esto? ¿Qué te pasa? Es solo porque también quería probar esta cosa. Un temblor que no pude resistir dominó completamente todo mi cuerpo. Las palabras que originalmente quería decirle a Kami-sama desaparecieron por completo. No podía hablar en absoluto. Mi boca se abría y se cerraba, y toda mi cara se puso roja. Aunque sabía que este tipo de sentimiento era bastante bueno, pero ¿era debido a la atmósfera del festival que lo causó o porque Kami-sama era demasiado feliz? ¿Qué pasa, Belkon? ¿Es porque lo comí que no lo puedes comer? No, absolutamente no es el caso. Eso, estaba un poco tímido. No, ese no es el caso. Grosero, demasiado grosero. La otra persona es una diosa. Si me permitiese comer de esa manera, entonces la ofendería. Aunque sentí lástima por la acción irracional, mis ojos siguieron vagando alrededor, y estaba tan avergonzado que quería encontrar un agujero y esconderme. Entonces, me di cuenta de la existencia de mi crepe de mermelada. Kami-sama, es difícil aceptar ese pedazo. ¿Por qué no puedo comer mi propia parte? Lo dejaste escapar. Mirando el crepe de mermelada que me pertenecía, el rostro de Kami-sama parecía mostrar insatisfacción. Entonces, inmediatamente dijo, bien, y su sonrisa reapareció. Entonces, adelante. Tú me vas a alimentar, ¿cierto? Esto. Kami-sama, quien cerró los ojos, abrió su pequeña boca. Yo, quien me había congelado en ese instante, parecía haber sido hipnotizado y lentamente moví mi crepe de mermelada. En el instante siguiente, un bocado. Ese pequeño par de labios, como si se emitieran un suave beso, siguieron comiendo el bocadillo. En cuanto a qué acción como la de un niño inocente, yo, quien actuaba como un idiota, me sonrojé sin dudarlo. Kami-sama, quien abrió los ojos, mostró una sonrisa pícara y, finalmente, tomó un gran bocado del crepe, como si estuviera saboreando lo delicioso que es. Sus mejillas suaves continuaron masticando a una velocidad rítmica. ¿Qué tipo de expresión tengo actualmente? En sus mejillas quedó un poco de mermelada color blanco. Al ver la salsa del bocadillo desbordándose en el rostro de Kami-sama, por reflejo levanté la mano. Quería usar mi dedo para limpiar la salsa blanca, y en el momento en que estaba a punto de tocarla, me detuve. No porque pensé que esa acción despreocupada sería demasiado grosera hacia Kami-sama. Sin embargo, actualmente no tenía conmigo el pañuelo que usaba para limpiar mi rostro. Torpemente retiré mi mano, pero ese pequeño par de manos sujetaron mi mano una vez más. Fufu, ayúdame a quitarla. La actitud de Kami-sama era extremadamente tranquila y dejó escapar una leve sonrisa. Sus mejillas estaban ligeramente rojas, pero se podía ver que estaban llenas de amor. Yo, quien estaba completamente atraído por la leve sonrisa de Kami-sama, torpemente extendí mi mano y suavemente froté sus mejillas. Las mejillas de Kami-sama, que también se tiñeron de color rojo, parecían tener cosquillas y cerró los ojos. Se sentía como si estaba a punto de salir vapor de mi cabeza. Todo mi cuerpo se adormeció. Era muy embarazoso. No, debería ser que me sentía extremadamente tímido. Parecía ser arrastrado completamente por Kami-sama. Está bien, Belkon, continuemos. Esta vez comeremos croquetas de patata. Todavía seguiremos haciendo esto. Eso es, por supuesto. No hay muchas oportunidades en las que podamos disfrutar juntos en el exterior. Entonces, nuevamente estaba sosteniendo las manos de Kami-sama y fui arrastrado hacia adelante. Aunque desde una variedad de ángulos, ya había aceptado completamente este destino. Sin embargo, cuando me recuperé, me di cuenta de que mi boca formó naturalmente una sonrisa. Pensándolo cuidadosamente, tal vez era realmente lo que Kami-sama había dicho. Para apoyar a esta familia de dos personas, había vagado constantemente alrededor del calabozo. Kami-sama también tuvo que ir a trabajar. Pensando en ello, que ambos hagamos algo juntos no había ocurrido hasta ahora. Tratando de pasar a través de los huecos entre
entre la multitud. Junto a Kami-sama nos movimos hacia adelante a lo largo de la calle principal, aunque mantuve una sonrisa irónica, pero para mí todavía deseaba ser arrastrado por todas por una feliz Kami-sama. Después de los abrumadores sonidos de los vítores, este lado también había comenzado. Mientras se elevaba el polvo, un monstruo que fue liberado de sus cadenas rugió mientras se abalanzaba. Frente al enorme monstruo cerdo que tenía 2 metros de altura, el Battle Jabalí, estaba una sola mujer totalmente alerta. Su cabello corto se balanceó con el viento cuando evitó el ataque del monstruo. Los vítores sonando desde fuera del escenario se superpusieron y se hicieron cada vez más fuertes. La espiral entusiasta de sonidos animando estaba rodeado por 50.000 espectadores. Este era el coliseo circular que existía en la calle principal del este. Bajo la innumerable atención apasionada, el evento principal del día, el Festival de Monstruos, arrancó. En el centro del campo estaba un monstruo que había sido capturado solo para hoy, y había liberado por completo su naturaleza violenta. Se dirigió hacia la presa ante sus ojos y utilizó todas sus fuerzas para avanzar y patear utilizando sus 4 extremidades. Frente a ese impetuoso jabalí que podía aplastar fácilmente la piedra, la domadora de la familia Genashe fácilmente lo esquivó y disfrutó de los aplausos emitidos desde los alrededores. Si tuvieras que verlo, era similar a las corridas de toros. Una persona que llevaba ropa hermosa con una capa y un látigo, de frente contra el monstruo, arrasando en numerosas ocasiones y pasando de lado. En este festival de monstruos, se le dio la tarea de no derrotar al monstruo, sino domarlo, provocando al monstruo que fácilmente podría matarla para volverlo dócil y hacer que se vuelva totalmente obediente. Eso haría que los ciudadanos sientan temor, respeto y emoción. Todo tipo de circunstancias imprevistas haría que sus palmas sudaran. El fuerte rugido del monstruo, el anfitrión usando un altavoz que creado a partir de piedras mágicas para actuar como un comentarista, y los sonidos de los aplausos de la audiencia. El lugar había entrado por completo un estado pasional. Ha comenzado. Sintiendo el gran acontecimiento en el coliseo, Eina dijo en voz baja. Ella, quien estaba en espera en el coliseo, podía escuchar las impresionantes voces desde el interior y su piel incluso podía sentir las vibraciones. Por lo tanto, se dio la vuelta y miró el edificio detrás de ella. Actualmente, Eina y los otros empleados del gremio se movilizaron al coliseo. Sus principales responsabilidades eran la admisión y orientación de la audiencia. Eso también era principalmente para ayudar con el trabajo a la familia Genashe. El Festival de Monstruos no era un evento que los dioses podían celebrar en un capricho, sino porque la familia de Genashe había prometido organizarlo, así que podía proceder sin problemas. La planificación fue dirigida por el gremio, aunque no debería considerar tales cosas. Pero, ¿por qué tenemos que organizar un festival así? La apertura del Festival de Monstruos fue decidida por los altos mandos del gremio. Eina, quien estaba en la parte inferior de la organización, no debía quejarse de ello, pero su corazón aún no se sentía a gusto, a pesar de que no representaba una amenaza para la ciudad, pero la acción de transportar monstruos del calabozo a la superficie no debería haber ocurrido. Eina parecía rechazarla. Si era para gestionar la ciudad laberinto y para mejor la paz de la ciudad, entonces sin importar lo importante que fuera, no debían tirar esas plántulas inseguras en la canasta. Los monstruos eran criaturas aterradoras. ¿Podría ser que quieren utilizar el festival de la filie para enfatizar que podían ser amables con los monstruos? Solo para el espectáculo, y estaban dispuestos a asumir una acción arriesgada, si ese es el caso. Entonces el gremio, Eina pensó para sí misma. También, ¿es esto un circo o una actuación? Es tan ruidoso que me duelen los oídos. Eina, ¿de qué estás hablando? Frente a su colega, quien la oyó murmurar para sí misma. Eina mostró una sonrisa irónica y sacudió la cabeza, expresando que no había pasado nada. Esta ciudad, horario, había incorporado una gran cantidad de familias, y también una gran mayoría de los aventureros. Aunque el nombre de aventureros sonaba bien, pero en realidad, la mayoría de ellos simplemente eran personas brutales y sin ley. Debido a su mala educación, les resultaba fácil tener conflictos con la población en general, y causaban problemas relacionados con el orden del lugar. Para el gremio, que quería producir una buena eficiencia reciclando piedras mágicas del calabozo, esos aventureros que exploraban el calabozo eran una existencia esencial para sus operaciones. Así que, hablando objetivamente, la administración de la ciudad solo podía hacer la vista gorda al Festival de Monstruos, aunque fueran criticados por el público. Debido a ello, hubo calumnias dentro de Babel hace unos días. Eina solo pudo escucharlas, sin importar nada. Por favor, que no suceda nada, eso es suficiente. Durante el periodo en que se celebraba el Festival de Monstruos, siempre le era fácil sudar frío. Hasta el final del Festival de Monstruos, siempre se sentiría paranoica. Tal vez porque era demasiado conservadora. También quiero ver. Sus colegas a su lado murmuraron. Eina utilizó su mano para levantar su frente y suspiró, sintiendo una sensación de molestia. No hay nada. ¿Cómo era de esperar? ¿Ya habrá entrado al coliseo? Frente a la mirada de Eina, entró una persona familiar. Ese era Bel, deseando saber la ubicación exterior del coliseo. Bel parecía estar mirando a su alrededor buscando a alguien. Quien estaba junto a él
Bel debía ser la diosa de su familia. Eina miró a sus colegas de pie detrás de ella y sintió que debería estar bien si se iba por un tiempo. Entonces se dirigió al joven aventurero de quien era responsable. Belcon. Eina-san, ¿quién es esta? Belcon, esta semielfo. Bel, quien estaba un poco sorprendido, no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Aún así, Eina se presentó a sí misma ante Estia, quien estaba a su lado. Pertenezco a la sección de gestión del gremio y soy responsable de asesorar a Bel Cranel en la exploración del calabozo. Soy Eina Tui. Es la primera vez que nos reunimos y es un placer conocerte. Diosa Estia-sama. Ajá, así que es eso. Gracias por cuidar de Belcon. Una vez que su introducción terminó, Estia pareció entender todo y agitó las manos. Eina respetuosamente inclinó la cabeza otra vez. Bel, quien miraba a la situación entre ambas, le hizo una pregunta a Eina. ¿Por qué estás aquí, Eina-san? El gremio también es responsable del festival de la filie, que consiste en ayudar a la gestión para el lugar, y soy responsable de guiar a los invitados. También viniste a ver festival, ¿cierto, Belcon? No, solo estoy buscando una persona. Sobre eso, una persona llevando puesto un traje de sirvienta. Oh no, cierto, Eina-san, ¿has visto a una persona que tuviera problemas de dinero? No estoy clara sobre eso. Escuchando esa extraña descripción, Eina no ocultó su sonrisa irónica. Bel también respondió con, ¿es así? Entonces, se rascó la cabeza. Entrar al coliseo requería una cierta cuota, así que la posibilidad de que la persona que no había llevado dinero que Bel estaba buscando era improbable que estuviera en el interior. Después de que Eina le dijo ese análisis a Bel, él asintió y expresó que entendía. Entonces, miraré por los alrededores. Tal vez nos pasamos el uno al otro. Sí, si veo a esa persona, le pediré que espere aquí, así que si no puedes encontrarla, por favor ven aquí de nuevo más tarde. Estoy muy agradecido. Bel se inclinó y se preparó para irse. Sin embargo, Estia, quien se reunió con él, siguió mirando a Eina de pie y no se movió en absoluto. Eina inclinó ligeramente la cabeza y entonces poco a poco comenzó a hablar. Eres la asesora, ¿cierto? Sí. ¿Hay algún problema? Usar tu posición para comerte con los ojos a Belcon. Nunca has hecho eso antes, ¿no? Al principio, Eina no entendió en absoluto de lo que estaba hablando y mostró una expresión de asombro. Mirando a Estia, quien tenía una expresión seria mientras preguntaba eso, tranquilamente dejó escapar algunas palabras de su boca. Siempre he separado mis asuntos privados y oficiales. Sí, creeré en tus palabras. Estia asintió seriamente. Sus manos hicieron suavemente un sonido de golpeteo. Luego jaló a Bel, quien estaba sorprendido, y salió del lugar. ¿Estaba advirtiéndome? Eina miró a ambas figuras y no pudo evitar sudar. De repente sintió un ligero dolor de cabeza y se acercó a sus colegas. ¿En serio? ¿Qué están haciendo esos tipos? Si se trata de quejas, entonces dilas más tarde. Primero movamos a las personas. El personal era bastante ruidoso. Se sentía que la atmósfera había cambiado por completo. Eina estaba completamente sorprendida. Disculpa, ¿puedo preguntar qué ha sucedido? El personal que se encontraba en la entrada oeste parece haber colapsado. Esas personas todavía parecían estar conscientes. Sin embargo, era como si les hubieran extraído los huesos y se dejaron caer en el suelo. Todos sus cuerpos estaban sin fuerzas. Estimamos que bebieron demasiado vino ayer y no se preocuparon por el trabajo de hoy. Parece que no pueden seguir de guardia, así que enviaremos a algunas personas más de este lado. El personal hombre bestia puso su mano en la parte posterior de su cabeza mientras decía eso. Al escuchar eso, Eina sintió una extraña sensación en su corazón. Era una tensión desagradable que la hizo temblar. Es porque estoy demasiado nerviosa. Debe ser así, ¿no? Los fuertes aplausos y gritos de la audiencia se mezclaban entre sí alrededor de sus oídos. Eina levantó la cabeza y miró al gran coliseo delante de ella. Parecía que los sonidos de los rugidos de los monstruos que venían del suelo constantemente se hacían más fuertes. En los tímpanos de Eina, este era un lugar oscuro, húmedo y con una tenue fuente de luz. Colgando del techo había una lámpara de piedra mágica, lanzando un débil resplandor en la habitación y revelando fragmentos de sombras. Cajas de madera de 1 metro en forma de cubos yacían esparcidas por el suelo. El entorno también estaba lleno de desorden. En la pared había una variedad de artículos, siendo mayoritariamente enormes armas. En ese espacio tenue que parecía un almacén, había muchos establos de monstruos. Muchos monstruos estaban encerrados allí con cerraduras. El sonido del metal que siendo rascado se escuchaba con frecuencia en ese lugar, incluyendo un monstruo enorme similar a perro que usaba su propia nariz para empujarla a través de los huecos, usando sus dientes para rasparlos y emitiendo un gruñido. Ese lugar fue creado para ser un gran espacio subterráneo. Estaba dentro de la arena del Coliseo y se podría llamar la sala de control para los monstruos. Los monstruos eran transportados por la persona responsable a la arena central. Una vez que estaban a punto de alcanzar la superficie, entonces desbloquearían los grilletes de los monstruos, dejando que el domador en la arena central los domara. Las ovaciones como terremotos de la audiencia parecían venir de muy, muy lejos, y hacían eco dentro de ese espacio. ¿Qué están haciendo? El próximo show está por comenzar. ¿Por qué el monstruo no está listo todavía? Siguiendo el sonido de los pasos,
la gran puerta se abrió lentamente. Una mujer de la familia Genache entró emocionada en el lugar. Estaba a cargo de los preparativos y el seguimiento tras bambalinas del festival, ya que el tiempo del espectáculo se acercaba, pero el monstruo todavía no había sido enviado. Se sintió ansiosa y se precipitó hacia abajo para ver la situación. Su cuestionamiento enojado no recibió ninguna respuesta. Hey, ¿qué pasó? En el espacio frente a sus ojos estaban sus compañeros acostados en una postura lánguida. Los 4 porteros que eran responsables de esa área estaban congelados en una postura lánguida. Corrió en pánico al más cercano para observar la situación. Siguen respirando. Tampoco había lesiones externas. Levantó la cabeza para observar a los otros, y todos estaban en la misma situación. Sus vidas no estaban en peligro. ¿Es el veneno de un monstruo? No, esto es respiración ligeramente irregular, mejillas un poco sonrojadas, sus ojos completamente desenfocados. Eran síntomas que nunca había visto antes. Viendo la expresión de su compañero que estaba tendido en el suelo, sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. Sobre esta situación anormal fueron arrebatados para... Ella no tenía ni idea qué demonios sucedió aquí. Se puso de pie en el mismo lugar y examinó plenamente la habitación llena de los rugidos de los monstruos. Accidentalmente, sintió que el aire detrás de ella comenzó a temblar. Ese no era la sensación de la vibración de un ataque furtivo, sino que parecía ser la vibración de alguien caminando calmada y lentamente. Debido a que no sintió intenciones maliciosas, su velocidad de reacción también se volvió muy lenta. Actualmente cierta persona estaba de pie justo detrás de ella. No te muevas, ¿ok? En el siguiente instante, sus ojos fueron cubiertos desde atrás. Un par de manos suaves y delgadas cubrieron sus ojos. Después, un impacto que se sentía como un espasmo al instante pasó por todo su cuerpo. La fragancia que erosionó a través de su nariz y el contacto íntimo con la suave carne, transmitidos a través de la temperatura de su cuerpo, causaron que sus sentidos se paralizaran completamente. Esa insondable belleza la rodeó por completo. Ese era un grado increíble de que encantó. Solo a partir de su visión era capaz de iniciar el que encantó. Era absolutamente imposible. Era imposible resistir. Su conciencia también fue bloqueada. Fue privada de su propia voluntad. ¿Dónde están las llaves? Las llaves de los establos de los monstruos, ¿dónde están? El sonido soplaba suavemente en sus orejas. Su cuello incluso sintió un pequeño escalofrío. Ante esas palabras, que parecían atravesar directamente a través de su mente, siendo repetidas 2 veces, su cuerpo parecía obedecer completamente como si se tratara de un reflejo condicionado. Su temblorosa mano izquierda lentamente se dejó caer y sacó el llavero de su cintura. Tras el sonido de las temblorosas llaves, las llevó a la altura de su hombro. Gracias. Las claves le fueron arrebatadas. El brazo que cubría sus ojos desapareció. Sin embargo, sus ojos ya habían perdido completamente su capacidad de funcionar. Ella, que había perdido su propia voluntad, no podía ver nada. Sintió que esa persona detrás de ella se retiraba, y sus manos y piernas se sintieron débiles. Cayó al suelo y se sentó en su trasero. Como si la escena se hubiera reproducido una vez más, tuvo el mismo resultado de sus compañeros. Lo siento. Fraye dejó a la mujer que había colapsado completamente. Los supervisores de la entrada oeste, los empleados del gremio y los aventureros de la familia Genache. Fraye había neutralizado a los miembros de ambas organizaciones e invadió directamente ese lugar. Fraye no tenía ninguna habilidad de combate. En el mundo inferior era una mortal totalmente impotente. Sin embargo, todavía tenía su extraordinaria belleza. No, debe ser que ella misma era belleza. Ese era un tipo de poder que no podía ser resistido usando la lógica. Los humanos y los demi-humanos, e incluso los dioses serían dominados por ese poder abrumador. Mientras ella lo quisiera, no había ninguna persona que pudiera resistirse a ser arrastrado a un abismo sin fin de éxtasis. Esta vez, usó la belleza de una manera negativa, sin importar si era hombre o mujer, siempre y cuando su conciencia fuera incontrolable. Entonces se verían privados de su fuerza. Este era el efecto del encanto que Fraye había intentado utilizar. Mientras que fueran tomadas por sorpresa, era una persona capaz de hacer cierto grado de cosas. Fraye se detuvo en el centro de la habitación. El entorno estaba lleno de grandes y pequeños establos de monstruos. Los monstruos capturados estaban muy emocionados y violentos. Los sonidos de sus rugidos rodearon a Fraye desde todas las direcciones. Sin embargo, el momento en que se quitó su capa, todos los sonidos de rugidos se detuvieron. Una belleza inigualable fue expuesta. La piel blanca y suave como la nieve impactó a los monstruos de forma visual, llena de la fragancia que había constreñido por completo sus acciones. Los ojos de los monstruos parecían estar controlados por su brillante cabello y ojos plateados. Incluso si eran monstruos feroces, aún así no pudieron librarse de la influencia de su belleza. Te elijo a ti. Ese par de ojos plateados miraron a los monstruos con cuidado, como si estuvieran seleccionando cuidadosamente a uno. Finalmente, se detuvo en un lugar. El monstruo estaba completamente cubierto de pelo blanco puro. En su cuerpo fornido había 2 hombros y muñecas con abultados músculos y era particularmente
singularmente prominente. Su cabello plateado era como el fraile, extendiéndose hasta su espalda como una cola. Los ojos del monstruo, parecido a un simio, un silverback, rodaron. Su respiración también era cada vez más corta. Sentía los ojos de la diosa. Sal ahora. Fraile usó las llaves en su mano para liberar las cerraduras del establo de monstruos. El silverback obedeció las órdenes de la diosa, abrió la verja de hierro y salió paso a paso. La cerradura que se abrió se sacudió con un traqueteo. Liberar al monstruo, no importa qué, se trataba de un comportamiento extremadamente peligroso. La acción de esta diosa de espíritu libre podría fácilmente causar muchos problemas a los demás. Había un solo objetivo. Ese niño también vino aquí. El asunto que Fraile había pensado era el asunto sobre el joven Belcranel. En serio. Quería ver el crecimiento de ese niño por un poco más de tiempo. La cuestión sobre la asombrosa velocidad de crecimiento de Bel, Fraile obviamente lo sabía. A pesar de que actualmente no sabía la razón, pero usando sus ojos de diosa, pudo ver que estaba creciendo a un ritmo que era incompatible con el sentido común. Al final, todavía tengo que hacer este tipo de cuestiones adicionales. Fraile dejó escapar una sonrisa infantil. Era una sensación como si quisiera burlarse de él. Quería ver qué pasaría cuando el otro recibiera su broma, qué tipo de reacción haría, y todo para su propio entretenimiento. En serio, eso era algo que solo un niño haría. Sin embargo, actualmente ya no podía detenerlo. La primera vez que se reunió con él, ese impulso quemó su corazón e incluso hizo que se enamorara. Eso condujo a que Fraile hiciera ese tipo de cosas. Quería ver la expresión desconcertada del chico, su expresión llorosa, y más importante aún, quería ver sus expresiones heroicas. Fu. El sonido de la intensa respiración del silverback hizo eco. Fraile amorosamente tocó las mejillas del silverback como si él estuviera de su lado. Liberando al monstruo, tal vez un pequeño error haría que Bella muriera. Fraile repentinamente pensó en esa posibilidad que nunca había pensado antes, pero continuó riendo. Si ese chico fuera a morir, entonces lo seguiré. Sin importar dónde, iría a buscar el alma que abandonaría el mundo inferior y ascendería al cielo. Lo abrazaré fuertemente. Entonces capturaría al alma caída en su abrazo amoroso. Una vez que pensó en ello, Fraile no pudo evitar estrechar sus ojos y reír alegremente. Ese par de ojos que estaban llenos de amor y ternura, al mismo tiempo, estaban llenos de algunos colores sádicos. La sonrisa que permaneció en su rostro se acercó al rostro del silverback al que se aferraban sus manos. El cuerpo del monstruo tembló violentamente. Así que dile, al momento siguiente, Fraile colocó sus labios sobre la frente del monstruo. Tienes que esperar por mí, Oka. El rugido del monstruo hizo eco a través de todo el lugar. Kami-sama, ¿de qué hablaste con Eina-san? Sí, solo fue una charla informal. Para encontrar a Seal-san, Kami-sama y yo caminamos por los alrededores del Coliseo de nuevo. Entonces, una vez más aparecimos en la calle principal del este. Debido a que el festival ya había comenzado, la mayoría de las personas ya habían entrado en el Coliseo, así que la calle ocupada anteriormente era completamente diferente de la escena en este momento. Era mucho más tranquila. Belkun, ¿la persona que buscas también es una mujer? Sí, es una mujer con cabello y ojos grises. Tiene una estatura relativamente alta, es aproximadamente de la misma altura que yo. Pensé erróneamente que estaba preguntando sobre las características físicas de Seal-san, así que le dije sus características. Kami-sama mostró una expresión como si no le importara y escuchó en silencio. Luego utilizó una mirada de reproche a mirarme. Frente a ese tipo de mirada de reprimenda, no pude evitar sentir miedo. Kami-sama, lo que hablé con la asesora hace un momento, realmente eres una persona perfecta. ¿Qué quieres decir? Kami-sama volvió la cabeza hacia un lado. Las coletas en su cabeza también la siguieron, como si se estuvieran expresando su descontento conmigo. No sé por qué Kami-sama de repente se molestó. Solo sé que si me pongo ansioso aquí, entonces no poder hacer nada. ¿Qué pasa, Belkun? Detuve mis pasos. Kami-sama, que caminaba unos pasos delante de mí, también se dio la vuelta, con un rostro lleno de dudas. Me olvidé por completo de responderle. Sentí como si fuera jalado y miré a mi alrededor. En este momento, eso realmente fue. Un tipo de sonido resonó en mis oídos. Era diferente a los bulliciosos sonidos del festival. Era un sonido que se sentían muy urgente y agudo. ¿Es el sonido de gritos? El momento en que me murmuré esa frase para mí mismo. Inmediatamente, un sonido más fuerte salió. Monstruo. Como si todo se hubiera congelado, la calle pacífica y bulliciosa de repente se llenó de miedo. Entonces lo vi. El camino que llevaba a las profundidades del Coliseo. Un sonido estampida que resonó desde los caminos de piedra. Un monstruo con pelo de color blanco puro se precipitaba de forma amenazante. El monstruo, que también era el silverback, estaba extremadamente emocionado. Respiraba con fuerza y utilizaba todos sus músculos para moverse. Su largo y plateado pelo ondeaba en el viento como si estuviera siendo controlado y siguió corriendo hacia adelante. Lo que buscaba era una diosa. Lo que surgió en su mente era la figura de brillante cabello plateado ondeando mientras desaparecía de la habitación. Desde su cuerpo y alma, el silverback estaba completamente fascinado y era empujado hacia adelante por un sentimiento que nunca había sentido
sentido antes, un sentimiento que no podía contener, como si hubiera cerraduras invisibles causando que persiguiera su figura, para buscar su amor, para buscar que la diosa lo mime. Era un instinto completamente diferente que impulsaba al monstruo a actuar. Era una completamente diferente naturaleza del monstruo. Ese efectivamente era el acto de buscar el amor. En el centro de la calle, golpeó un carro e inmediatamente fue enviado a volar. El caballo relinchó constantemente y el conductor sin preparación también se elevó en el aire y cayó al suelo, e incluso dio par de volteretas. Las ruedas del carro, que estaban completamente volteados, seguían rodando en el aire. La pista importante de la diosa era el aroma residual, que ya se estaba volviendo algo vaga. Fue debido a su entusiasmo que perdió su capacidad de juzgar y tomó un camino equivocado. De repente, la dulce fragancia desapareció por completo. El silverback se dio la vuelta y miró a su alrededor, entonces se detuvo en un punto. Trató de olfatear ese olor mientras miraba a su alrededor. Había muchas personas allí. Muchas de esas personas habían quedado completamente lánguidos. Algunos habían utilizado sus manos para cubrirse la boca y sus rostros eran extremadamente pálidos. Esas personas formaron un gran círculo rodeando al silverback. Después, justo cuando el silverback estaba a punto de acabar con la vida de las personas de los alrededores, sus ojos inyectados en sangre vieron su figura. Su expresión era aturdida y miró a esa chica de cabello negro. Era una existencia completamente diferente a las personas de los alrededores. Esa debía ser una existencia incluso mucho más alta que todos los seres vivos. Básicamente era una existencia similar a la diosa que estaba persiguiendo. Pensó por un momento. Persigue a esa pequeña diosa, ¿de acuerdo? La encontró. Hacia la chica que ensanchó sus ojos, el silverback dio un gran paso hacia adelante. En el momento en que dio un paso adelante, varios gritos resonaron entre la multitud para escapar. Bebel-kun, tire de las manos de Kami-sama, di un paso, 2 pasos, e inmediatamente retrocedí. Esa sensación espeluznante se extendió por todo mi cuerpo y también coincidía completamente con los sentimientos de mi corazón. Un fornido cuerpo blanco, pelo plateado que le llegaba a la cintura. Esa existencia completa y abrumadora. Los ojos de ese tipo miraban absurdamente en la dirección de Kami-sama y yo. Mi respiración casi se detuvo. ¿Por qué hay un monstruo? ¿Qué pasó al final? Puse esas ideas para averiguar lo que sucedió en el fondo de mi cabeza. Esta sensación de mi cuerpo sudando ya lo había experimentado varias veces antes. Era igual que el encuentro con el minotauro. Una sensación de completa impotencia dominó todo mi cuerpo. En ambos lados, ¿quién sería el que terminaría devastado? Entendí la respuesta de esa pregunta al instante. Entonces, ¿debería intentarlo? Esa voz sentí que la había escuchado antes. Capítulo 6. Golpe de pollo. Ganesha-sama, Ganesha-sama. Esto es malo, es un gran problema. La luz del sol caliente brillaba sobre la esquina del Coliseo. La actuación todavía estaba en curso. El festival de monstruos aún continuaba. La emoción del público ya había llegado al clímax mientras observaban al domador realizar un espectáculo de equitación, cabalgando galantemente detrás de la larga cabeza del dragón. ¿Qué es tan urgente? Soy Ganesha. Ya lo sé, pero este no es el momento para presentarse, ¿cierto? En las primeras sillas del Coliseo, Ganesha, quien estaba de pie en un lugar que supervisaba toda la fila, vio a una miembro de su familia precipitarse. Esa máscara de elefante parecía expresar una postura extraña. Para ese dios, que a veces tenía un comportamiento especial, la miembro de su familia también susurró en su propio corazón, pero todavía le reportó inmediatamente la situación de emergencia. Los monstruos que capturamos han escapado. Los establos de monstruos están completamente vacíos. ¿No es eso un gran problema? No es lo que te acabo de decir. Frente a Ganesha, quien finalmente había detenido sus extrañas acciones, la miembro de su familia habló de forma rápida y reportó la situación general. Un desconocido había noqueado a los guardias del sótano. También se vieron afectados algunos miembros del gremio. A partir de esa información, predijeron que alguien de fuera había causado deliberadamente el caos. Con una expresión extraña, Ganesha escuchó. Después de que terminó de escuchar sus palabras, hizo una pregunta en voz baja. ¿Escapado? No, debería ser. ¿Cuántos monstruos se dejaron escapar? N9. Eso incluye unos monstruos que no perderían contra aventureros de clase alta. Ganesha siguió manteniendo su elegancia y no actuó. Sin embargo, la máscara de elefante que llevaba puesta temblaba. Los aplausos resonantes en la arena central continuaron haciendo eco. De pie frente al pequeño dragón, el domador emitió una orden de parar y al mismo tiempo puso su mano hacia la otra. El monstruo tranquilamente se encorvó, luego humildemente inclinó su cabeza hacia abajo y utilizó su lengua para lamer la mano del domador. ¡Bah! Los aplausos estallaron una vez más. Esa hermosa domadora, quien logró domar al dragón, levantó la mano y saludó a la audiencia. El público continuó ofreciendo vítores y aplausos sin reservas. Está bien,
persigan inmediatamente a esos monstruos. También busquen rápidamente la ayuda de las otras familias. Encuentren a los dioses que llegaron al lugar y pídanles ayuda. Por favor, espera un minuto. Sin importar lo que la razón que sea, dejar escapar a los monstruos fue nuestro error. Si solicitamos la ayuda de otras fuerzas, entonces seremos despreciados en el futuro. Soy Genashe de todo el mundo. ¿Quieres que los civiles que protegemos sufran lesiones? La bendición más grande debe ser la sonrisa de un niño. Posición y reputación, esas cosas simplemente pueden ser tiradas a un lado. Ese sí, realmente lo siento. El festival continuará. No dejen que la audiencia salga del coliseo. Además, no les digan que los monstruos se han escapado. Eso solo conducirá al caos inesperado. He entendido. Además, sobre la captura de quien dejó escapar a los monstruos. Ignoremos eso temporalmente. Porque después de todo, no liberaron a todos los monstruos, así que solo debe ser una broma pesada. Y no deberían haber querido causar destrucción. Creo que tienen otro objetivo. Si movilizamos todas nuestras fuerzas, solo haremos un desastre mutuamente y eso podría ser lo que quieren. Para nosotros, la seguridad de los civiles es lo más importante. Ve ahora. Después de recibir órdenes de Genashe, la miembro de la familia rápidamente corrió. El escape de los monstruos se confirmó menos de 5 minutos antes. De acuerdo con la orden de su dios, la familia Genashe rápidamente tomó las medidas apropiadas. Los monstruos escaparon. Esto fue cuando Genashe se enteró de la situación. Enfrente del coliseo, Eina también recibió esa información. Solo cuando corrieron fuera del coliseo, fueron vistos por el equipo en el lado oeste. La familia Genashe también está tomando las medidas apropiadas apresuradamente. ¿Qué debemos hacer, Eina? En ese momento, Eina se sintió aturdida. Sin embargo, inmediatamente cambió su manera de pensar. Sus cejas se fruncieron. Después, inmediatamente le dijo a su amiga que estaba a punto de llorar. Sin importar qué acciones tomemos, todavía serán buenas. Basándose en la distancia más corta a la más lejana, comuníquense rápidamente con las familias circundantes. También con los aventureros. ¿Realmente está bien que hagamos eso? No sabemos lo que dirán los altos mandos. Actualmente los empleados del gremio en el lugar solo incluían a Eina y a algunos empleados de bajo rango. Cuando la entrada oeste tenía problemas, porque necesitaban refuerzos, incluso los gerentes fueron enviados allí. Los colegas de los alrededores eran todos iguales, decidiendo en forma individual sobre sus acciones. No podían ocultar su ansiedad y confusión internas. Eso no es importante comparado con las personas saliendo lastimadas. También, Ganesa-sama también entiende que tenemos que priorizar salvar vidas humanas. No tienen ninguna razón para oponerse a que busquemos ayuda de las otras familias. Si algo sucede, entonces ya será demasiado tarde, y eso tiene sentido. Si ocurre algo lamentable, entonces realmente será demasiado tarde. Eina combinó la personalidad de Genashe, quien gestionaba el festival de monstruos, y los civiles felices que participaban activamente, y poco a poco convenció a sus colegas. Tal vez sus pensamientos sinceros eran eficaces, ya que los otros empleados del gremio se miraron y se expresaron de acuerdo con la opinión de Eina. Entonces, inmediatamente comenzaron a discutir sobre cómo dividir las tareas sobre la forma de tratar el asunto. Disculpa, ¿puedo preguntar qué ha pasado? Sin ninguna premonición, una voz sonó al lado de Eina y los otros. Cuando todos se giraron hacia el dueño de la voz, todos parecían estar aturdidos y congelados. Aizu Wallenstein, escuchando la voz estupefacta de sus colegas. Eina también utilizó una mirada sorprendida para mirar a la mujer frente a ella. Sus muslos suaves y elásticos estaban semicubiertos por la minifalda. En la mitad superior tenía una camisa corta. El estoque, que por lo general se coloca sobre la armadura, también estaba dentro de su vaina y colgaba a un lado de su cuerpo. Su cabello rubio hasta la cintura destellaba en la luz del sol. Era una de los aventureros más fuertes en todo horario. Para Eina y los demás, era una existencia completamente inalcanzable y estaba de pie justo frente a ellos. El empleado más cercano inmediatamente voló y le explicó el asunto a Asu. Ella escuchó en silencio y una vez que entendió completamente la situación, giró la cabeza hacia atrás. Loki, lo escuché. Parece que es completamente inadecuado para una fecha ahora. Entonces también deberíamos ayudar un poco a Genashe, ese compañero. Escuchando la respuesta de Loki sonriendo levemente, los empleados del gremio se llenaron de alegría. El color de sus rostros se suavizó, incluso Eina sintió tranquilidad, pero sintió que sus hombros se endurecieron de nuevo cuando escuchó la siguiente pregunta. Entonces, ¿sabes dónde están esos monstruos? Ese sí, la mayoría de los monstruos se dirigieron en dirección a la calle principal del este. Calle principal del este, ¿no es ese el lugar al que se dirigió Belcon, quien estaba buscando a alguien? Dado que el asunto era tan grande, podría ser que ese niño se involucre en el centro de todo. Misge, ¿qué clase de monstruos escaparon? Déjame pensar, debe ser ciervo espada, trolls y también un silverback. Escuchando la respuesta de su amiga, las cejas de Eina se fruncieron. El silverback aparecía en el piso 11. El ciervo espada y los troll eran monstruos que aparecían incluso más abajo en el piso 20. Para un aventurero que apenas sobrevivió en el quinto piso, eso
Esos monstruos eran una existencia insuperable. Por favor, dirígete obedientemente a un refugio. Eina levantó la cabeza y miró al cielo en dirección a la calle principal del este. No podía hacer mucho, además de rezar por la seguridad de Belle. La nerviosa atmósfera causó que mis oídos incluso sintieran algo de dolor leve. Rugugú. En esta luminosa y brillante calle, que estaba decorada con banderas de todo el mundo, había aparecido una existencia completamente diferente. Escuchando los resonantes gritos de los alrededores, estoy completamente sin palabras. Ese monstruo, con su largo pelo que parecía una cola, rugió. Las esposas y las cadenas en sus muñecas, que parecían haber sido arrancadas de la pared con fuerza bruta, dejaron escapar un chirrido, ya que eran arrastradas en el suelo. ¿Eso es un silverback? Recordé el nombre debido a la orientación de Eina-san y sus lecciones sobre el calabozo. Ese es un monstruo que aparece en un piso muy por debajo del piso al que llegué. Aunque todavía es más débil que un minotauro, su fuerza sin duda es mayor que la mía. ¡Quilla! El silverback comenzó a moverse. Sus rodillas se doblaron ligeramente hacia abajo y dio un paso hacia Kami-sama y yo. Está viniendo. Mientras mi corazón se apretaba, el silverback aceleró y corrió otra vez. Tengo que esquivar a un lado. Me aferré a Kami-sama y me preparé para esquivar el cuerpo del enemigo. No la di ningún tiempo para reaccionar. Sostuve su pequeño cuerpo mientras ella gritaba de terror. Nuestros cuerpos rodaron muy bien juntos en el camino de piedra. Después de rodar 2 o 3 veces, nos detuvimos. Rápidamente levanté la cabeza y me arrodillé en mi rodilla. Puse una postura que cubría a Kami-sama y me levanté. El silverback, cuyo ataque fue esquivado, se dio la vuelta y corrió hacia este lado. Esos ojos feroces nos miraban, y una vez más, se precipitó a nosotros. ¿Por qué viene otra vez? Mirando el monstruo, que no dudó en dirigirse a nosotros. Rápidamente tiré de Kami-sama y me dirigí hacia la derecha. Ese es el sentido opuesto exacto de donde se dirigió el monstruo. Mi acción de querer permitir que Kami-sama escapara del peligro ni siquiera tomó un solo segundo. Pero mi acción fue inútil, ya que el silverback inmediatamente fijó su propia dirección. Me quedé muy sorprendido cuando miré al silverback cambiar de dirección. Ese monstruo no me tenía como objetivo a mí. Su objetivo es Kami-sama. Me temblaban las piernas. Fui demasiado imprudente cuando esquivé el ataque del enemigo antes y torcí mi cuerpo. Para el compañero que parecía estar bloqueando el camino del monstruo, no dio ningún pensamiento excesivo y simplemente actuó. Su gruesa mano derecha se balanceó a través del aire. Gugo. El golpe violento explotó en mi cuerpo. Mi cuerpo todavía estaba inclinado un poco hacia la derecha. El ataque del enemigo golpeó mi estómago. A pesar de que golpeó la armadura encima, aún así creó un impacto masivo y mi respiración casi se detuvo. Sentí que todo mi campo de visión parecía haberse congelado y mi cuerpo parecía haber recibido un disparo. Golpeé una tienda en el lado de la calle. El sonido de la ruptura de madera hizo un ruido refrescante. Tuve que soportar el dolor que se apoderó de todo mi cuerpo. Actualmente, había golpeado una pequeña tienda. Para ser exactos, la mitad de mi cuerpo estaba atrapada dentro de la tienda. La armadura en mi cuerpo tenía una huella de puño en ella y agarré mi estómago tratando de respirar. La calle entró en un estado de caos total. Las personas de los alrededores constantemente gritaron y huyeron en todas direcciones. Al igual que larvas de araña, todos luchaban y se esforzaban por ser el primero. En un instante, todos se habían ido. No había nadie a quien pudiera pedirle que ayude a Kami-sama. Yuyu. Delante del silverback acercándose, estaba una chica temblando. Mi mente al instante se encendió. No. Soportando el dolor que erosionaba todo mi cuerpo también tenía algo de fuerza. Con lágrimas desbordándose de mis ojos, me precipité. Corrí hacia las cadenas que estaban conectadas a las manos del monstruo que creaban el chirrido en el suelo. Con un sonido pesado, las cadenas se estiraron y el silverback dejó de avanzar. Para este pequeño compañero que simplemente tiró de la cadena, la mirada del monstruo se volvió extremadamente afilada y con impaciencia tiró con todas sus fuerzas. Mi cuerpo fue fácilmente arrojado a un lado. Higley, en términos de fuerza, no había comparación. Frente al poder del monstruo, estoy completamente indefenso. A pesar de ello, todavía utilicé la fuerza de todo mi cuerpo para tirar de la cadena. Entonces, sin previo aviso, la cadena se deslizó de mis manos. La repentina liberación de la cadena causó que el silverback tropezara de nuevo debido al impulso inverso. La cadena dibujó un gran arco en el cielo. Por ahora, se ha formado una abertura. Corrí más allá del monstruo en un respiro y agarré las manos de Kami-sama. Por aquí. Si continuamos en la calle principal, seremos atrapados. Agarré la mano de Kami-sama y corrí hacia el callejón que divide la calle principal. Inmediatamente, un furioso rugido bestial se escuchó desde atrás. El drama del escape, donde el final era completamente desconocido, acaba de comenzar. ¿Por qué es así? ¿Por qué te persigue, Kami-sama? Sé cómo voy a saberlo. Es la primera vez que veo a ese monstruo. Realmente no hice nada. Me aferré al pequeño brazo de Kami-sama y usé un gemido para preguntar sobre esta situación. La respuesta de Kami-sama también parecía estar pidiéndome que averiguara lo que había sucedido. Parecía
Parecía muy incómoda y se aferró a mi mano con más fuerza. El aura maligna que se acercaba por detrás no había desaparecido por completo, y todavía estaba siguiéndonos de cerca. El Silverback continuó persiguiéndonos, no, persiguiendo a Kami-sama. Parece que el monstruo no trataba de atacar aleatoriamente a otros. Parecía que estaba siendo controlado por alguien y tenía un propósito claro. ¿Qué diablos está pasando? Manteniendo esas dudas sin respuesta, conduje a Kami-sama y traté de escapar. A pesar de que todavía es de día, el interior del callejón se sentía tenue y sombrío. Este tipo de situación contribuyó a aumentar aún más nuestra inquietud. Mirando por encima, el cielo y el terreno parecían mantener la misma forma exacta. La luz del sol no podía brillar aquí abajo. Corrimos por el camino y nos dirigimos al sur de la calle principal del este. Eso significa que actualmente corremos en un área entre la calle principal del este y la calle principal sudoriental. No sabíamos dónde estaba nuestro destino. Nos quedamos sin rumbo porque no había tiempo para que pensáramos en ello. Volví la cabeza hacia atrás. Frente a mis ojos estaba Kami-sama, quien tenía una expresión de dolor porque era incapaz de respirar. Detrás de ella estaba una sombra oscura que se extendía hasta el final del camino. No podía ver ninguna señal del monstruo. Sin embargo, todavía estaba allí. Todavía nos sigue de cerca. Eso es lo que mi instinto me decía. Volví mi línea de visión de nuevo al frente, entonces abnegadamente aumenté la fuerza en mis piernas. Lo que permanecía en mi cabeza era escapar rápidamente de esta situación, sin importar que todavía debemos correr primero. Solo así. Belcon, no puedo. Ya estoy. Escuchando la jadeante voz de Kami-sama, finalmente llegué a mis sentidos. Entonces, después de pasar la gran curva en el camino, finalmente entendí el significado de la frase. Después de correr a través de este pequeño callejón, ahora estábamos en un espacio desordenado. Había muchas curvas en el callejón, en las paredes. Unas cuantas habitaciones y escaleras sucias aparecieron de forma poco natural. El terreno se construyó de acuerdo a quien vivía allí, así que también se arregló bastante desordenadamente. Esta estructura compleja era similar a muchos pisos en el calabozo. Esta es la calle Dédalo. Era un laberinto dentro horario. Debido a que el área fue reconstruida muchas veces, se había convertido en una confusa calle residencial. Esta era una zona extraña y compleja que era habitada por los pobres. Se dice que una vez que te pierdes allí, nunca serás capaz de salir. Esta zona residencial fue nombrada por el diseñador, quien fue el responsable de la organización de esta región. Debido a que hacía que otros se perdieran, se parecía más a un calabozo del calabozo real. Esto no es bueno. Si estamos en este tipo de lugar, el monstruo nos alcanzará fácilmente. Es obvio que si continuamos corriendo por más de estos callejones, podríamos terminar siendo flanqueados. Le di un vistazo a Kami-sama, que seguía respirando con dificultad. Sus ojos perspicaces parecían haber visto completamente a través de mi miedo y solo podían evitarlo amargamente. Desde el callejón, la figura del monstruo podía verse claramente dentro de nuestras visiones. Lo único que podíamos hacer era elegir esta ruta y seguir adelante. Sujeté la mano de Kami-sama y me dirigí hacia la calle Dédalo. Después de bajar las escaleras, de repente entramos en este digno laberinto. El aire dentro de esta oscura zona residencial construida parecía ser pegajoso y húmedo. La calle residencial. No, debería llamarse la calle laberinto. Se componía de muchas chozas pequeñas hechas con piedras. En la pared exterior de las casas había un par de candelabros de piedras mágicas dejando escapar un débil resplandor. Los residentes, que parecían vestir muy ordenadamente, parecían entender completamente el camino complejo y caminaban por los alrededores. Una vez que nos vieron corriendo y al Silverback detrás de nosotros, el color en sus rostros cambió por completo. Al instante, gritos resonaron en toda la calle y toda la zona quedó desierta. Guga, todavía estábamos siendo perseguidos. Y la resistencia de Kami-sama, que no era diferente de la de un humano normal, ya había alcanzado sus límites. De hecho, ya había trabajado duro para soportarlo hasta aquí. El Silverback, acercándose gradualmente, parecía ser capaz de atrapar a Kami-sama, quien desaceleraba gradualmente si estiraba su mano. Kami-sama, gira allí. Ese sí. Rápidamente giramos a otro camino diferente de nuestro camino actual. Después de correr por unas cuantas pendientes, tomamos una bifurcación y entramos en otra calle. De esa manera cambiamos nuestra ruta muchas veces. Escapamos de él. Confiando en la compleja estructura de este laberinto, parecíamos haber creado cierta distancia del Silverback. Observé la parte trasera. Actualmente no podía ver la figura del monstruo. ¿Podría ser que se rindió y se retiró? De repente me sentí a gusto por un momento. Mi sentido del oído sintió primero el movimiento anormal. Se sentía como que algo pataleaba y el sonido del crujir de las piedras. Una vez que pensé que el inquietante sonido venía de un lugar no muy lejano, una enorme sombra apareció en el camino de piedra debajo de mis pies. Esto es malo. Vista desde arriba, desde la brecha entre las casas donde se podía ver el cielo, era interrumpida por un objeto blanco varias veces. Era como un monstruo simiesco, se movía por completo como si estuviera entre los árboles, y suavemente se movió entre los edificios. Ignorando por completo la estructura de este laberinto, se acercó a nosotros rápidamente desde el cielo. Fue un ataque sorpresa
desde arriba. El monstruo que cayó justo entre Kami-sama y yo hizo que separamos nuestras manos. Siguiendo el sonido explosivo del aterrizaje, Kami-sama y yo estábamos separados a un lado del otro, y yo estaba mirando cara a cara al Silverback. Justo cuando estaba a punto de correr rápidamente hacia el otro lado donde estaba Kami-sama, el monstruo que también me bloqueaba hizo su movimiento. Yo, quien estaba de pie frente a él, recibí por completo ese rugido masivo. No hubo un efecto especial, ni siquiera podía contar como un ataque, solo fue un rugido intimidante. Fue un rugido que solo podía venir de los instintos de una bestia salvaje, pero sacudió profundamente las raíces mismas de mi voluntad para moverme. Detuvo fácilmente mis acciones por la fuerza. Había entrado por completo un estado de terror. Y 2. La presión del Silverback era el verdadero negocio. Enfrentar el feroz rugido tan cerca despertó mis recuerdos reprimidos que enterré una vez. Lo que despertó en mi mente fue el Minotauro. Los rugidos de la feroz vaca surgieron repentinamente, haciendo que mis oídos sintieran dolor. Mis piernas también continuaron temblando. En este momento estaba en una encrucijada. Delante había un enemigo, un monstruo que no podía quitarme de encima. Mirándolo, recordé el símbolo de la desesperación, el Minotauro. Tenía muchas ganas de escapar lejos, muy lejos. A un lado había una persona, una existencia que debía proteger. La mano que se separó de mí todavía me estaba esperando para aferrarse. Es aterrador. Miedo y obligaciones, imaginación y misión. Los sentimientos e instintos completamente contrastantes constantemente lucharon dentro de mi cuerpo. Es aterrador. Frente a ese impulso rebelde, mi débil sentido de la responsabilidad parecía ser simplemente conquistado. Es extremadamente aterrador, pero, a pesar de eso, todavía soy un hombre. Debido a la pequeña voluntad de ser un hombre, no podía alejarme de esto. Avanza. Debes ir por delante, cierto. Es totalmente imposible dejar a una chica atrás y escapar por ti mismo o... Ese rugido contenía todo el coraje dentro de mí mismo. Se sentía como que si hubiera expulsado todo el miedo, e inesperadamente, la fuerza se apoderó de mi cuerpo. Avance hacia el Silverback. El Silverback también atacó. Los gruesos brazos que todavía estaban unidos a una cadena, atravesaron el cielo y atacaron. Solo podía confiar en los instintos de mi cuerpo para moverme. De repente, bajé la cabeza y ese exagerado puño izquierdo pasó por encima de mi cabeza. Tomé mi daga, esta era una oportunidad de oro. Mientras la parte izquierda del pecho del enemigo se acercaba a mí sin defensas, también fui de frente y usé mi fuerza para cortarlo. Sin embargo, se escuchó un ruido metálico. La daga que oscilé en mi mano izquierda también sintió un fuerte impacto y aplastó completamente todo mi brazo. El arma rebotó. La daga ni siquiera atravesó ese áspero pelo blanco en su pecho y solo dejó una pequeña marca. La daga se hizo añicos. Un relampagueante impacto se apoderó de mi cuerpo. Mirando los fragmentos dispersos de la hoja, mis mejillas inconscientemente se torcieron. Mi ataque con toda mi fuerza ni siquiera lastimó al Silverback. Estaba completamente sorprendido por la escena ante mis ojos y no podía hablar. Entonces sentí que flotaba en el aire. El Silverback utilizó sus dos grandes manos y me abrazó con fuerza. Luego me presionó directamente contra la pared. Recibí un intenso impacto ya que mi espalda golpeó la pared. Mi respiración se detuvo por un momento mientras trataba de abrir mis ojos. ¡Guruwa! Lo que estaba delante de mí en este momento era el horrible rostro de un monstruo. ¿Cómo puede ser esto? Justo cuando pensaba en eso, el Silverback deliberadamente me mostró sus colmillos como navajas y abrió su boca ensangrentada. Mi cara se distorsionó completamente debido al miedo. Belkon, si esto sigue así, entonces realmente seré eliminado. Escuchando el grito de Kami-sama, me esforcé para torcer mi cuerpo, con ganas de escapar de las ataduras del otro. En ese momento, mis dedos parecieron tocar algo. Bajé la mirada, era una lámpara de piedra mágica que fue instalada en la pared. No había espacio para pensar. Extendí la mano y tomé la piedra mágica de la lámpara en la pared. Con una sola mano operé el producto de piedra mágica del tamaño de un puño y encendí la luz al máximo. Presioné la piedra mágica de la lámpara, que era tan brillante que no podrías abrir los ojos, directamente en los ojos monstruos frente a mí. Ya que sus ojos recibieron un ataque de ese tipo, el Silverback gritó, cubrió sus ojos y dio unos pasos hacia atrás. La mano que presionaba mi hombro finalmente se aflojó y caí al suelo. Luché con el dolor en mi cuerpo. Con una expresión que parecía estar a punto de llorar, corrí hacia Kami-sama. Antes de que pudiera decir lo que quería decir, sujeté su mano y de inmediato comenzó nuestro viaje para escapar una vez más. Belkon, un remordimiento indescriptible llenó mi corazón. Sin importar que tanto coraje tenga, no podía proteger a Kami-sama. Soy tan débil, fallé completamente en proteger a la persona delante de mí. Débil, mediocre, quebradizo, frágil, delicado, sin espinas, endeble, impotente, vulnerable y patético. Se sentía que había aceptado por completo esas frases ridiculizantes. Se apoderaron de mi mente y causaron un dolor
dolor en mi pecho. La voz del joven hombre bestia. Incluso Wallenstein-san había escuchado esas frases que describían esa basura. Hicieron eco una vez más a través de mi mente. Exactamente igual que esa vez. El débil yo solo podía lamentar constantemente. Era un rugido bestial desde lejos. El rugido del monstruo enojado resonó por Dédalo Road. El enemigo perseguirá una vez más. Si esto continúa, sin duda seremos atrapados. Incluso si tenemos suerte, absolutamente no sucederá por tercera vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Para proteger a Kami-sama, para ayudarla, ¿qué debo hacer? Mientras esos pensamientos pasaban por mi mente, una respuesta simple apareció. Era la conclusión después de finalmente pensarlo. Era un método que incluso el débil yo era capaz de hacer. No había necesidad de protegerla. Si se trata de ayudar a Kami-sama, entonces eso era suficiente. Hey, Belkon, ¿qué? Parece que finalmente entendí. Los sentimientos complicados que estaban en mi rostro también desaparecieron. Kami-sama jadeaba mientras me preguntaba. Se sentía como que estaba preocupada por lo que iba a suceder. Ignoré completamente la pregunta de Kami-sama y giré a la derecha en el cruce. Enfrente había una larga, pero no muy grande pendiente. Después de correr a través de este camino de piedra sucia y negro, un túnel, una alcantarilla angosta apareció. Mirando el interior, se podía ver la luz del sol débilmente. Si pasamos por este lugar, deberíamos llegar a la zona residencial cercana. Sin decirle nada a Kami-sama, y la arrojé directamente en el interior. Kami-sama, quien fue arrojada dentro, mostró una expresión de sorpresa y giró la cabeza para mirarme. Luego, poco a poco cerré la verja de hierro que se encontraba cerca de la entrada. Belkon, lo siento, Kami-sama. Después de cerrar completamente la verja de hierro, la atmósfera entre Kami-sama y yo se volvió fría. Mi rostro tenía una expresión de dolor y luché para disculparme usando mi boca. Kami-sama, por favor continúa avanzado derecho. Yo, ¿qué planeas hacer? Distraeré al monstruo y ganaré algo de tiempo. Para el débil yo, quien era incapaz de proteger a esta persona, ese era el único método para ayudarla. Escuché a Kami-sama llamándome constantemente desde atrás, pero no mire hacia atrás. Atrás esto sucedió debido a mi propia debilidad por no ser capaz de lograr nada. Lo siento, use mi temblorosa voz y me disculpe una vez más. Corrí mientras usaba mi mano para frotar mi rostro. Luego regresé de nuevo el camino por el que venimos y regresé a la encrucijada. El monstruo todavía no había llegado. Mientras prestaba atención a los movimientos por encima de mi cabeza, puse la mano en la bolsa en mi pierna, la poción que tenía el emblema de la familia Miash. Tomé uno de los tubos y bebí el líquido de color verde oscuro que contenía. Mi fatiga se redujo. Mi resistencia también se recuperó. Se sentía que mi fuerza había aumentado. El dolor en todo mi cuerpo se alivió completamente. El Silverback corrió desde el final de la calle. Esta vez corrí justo enfrente de la calle y giré mi cabeza alrededor. Lu, ven aquí. El monstruo se dio cuenta de que Kami-sama no estaba cerca y miró a la izquierda y a la derecha, pero lo provoqué en voz alta. Bien, después de confirmar que el monstruo corría hacia mí, también comencé a correr. Mientras estaba escapando, mi vista se sintió atraída por la brillante línea recta en la pared. Era una señal. Probablemente la pintaron los residentes que viven aquí. Parece que si te diriges en la dirección de la flecha, puedes escapar de la calle Laberinto. Si Kami-sama vio esas señales, entonces debería ser fácil que escape. Pensando a la inversa, si me dirijo en dirección contraria a la flecha, debería ser capaz de llegar a las profundidades de la calle Dédalo. Si me dirijo allí, entonces la seguridad de Kami-sama estará aún más garantizada. Yo, quien encontró las direcciones, de inmediato me dirigí a la dirección opuesta de las señales. Numerosas miradas nos miraban. Desde las sombras de las calles cercanas, desde las pequeñas ventanas de sus casas, muchos ojos jadeaban constantemente. En una variedad de lugares, observaban mis movimientos y los del monstruo. Sin embargo, los residentes estaban muy temerosos del monstruo. ¿Quién? Al final, ¿quién era? La mayor parte de las miradas eran miradas inculpándome a mí, quien trajo este problema aquí. Sin embargo, había una mirada completamente diferente que no podía ignorar. Una mirada con un sentimiento fuerte. Era completamente diferente a una mirada temerosa. Se sentía como una mirada despreocupada y relajada. Por un tiempo, esa persona me ha estado observando. Era una sensación de déjà vu, donde se sentía como si estuviera lamiendo mi piel. Aunque la sensación era incómoda, mi conciencia estaba siendo atraída por ella. Dirigida, no, se sentía más como ser observado completamente. No hay palabras que puedan describir completamente la débil frialdad que surgió en mi garganta. Utilicé mi mano para cubrir mi boca. Bruwa, ku. Justo cuando estaba a punto de correr por esa calle, no pude esquivar por completo el ataque por arriba del Silverback. Fui lanzado en el camino de piedra. Solo pude rodar por el suelo y finalmente rodé en un amplio espacio ligeramente ovalado. Aunque parecía muy áspero, un aspersor liberando un pilar de agua estaba en el centro. Aquí, numerosos caminos se conectaban a este espacio. El área tenía una atmósfera parecida a la de un área de descanso. De cerca, se podría decir que el Silverback estaba anormalmente excitado. Sus ataques contra mí gradualmente se volvieron más intensos, y quizás era porque no pudo encontrar a Kami-sama.
Kami-sama. No sé cómo, pero incluso las dos cadenas en sus muñecas también comenzaron a girar como látigos. El suelo fue destrozado, las paredes fueron cortadas. Era como que si una trágica tormenta había pasado de largo. Debido a eso, el irritante sonido del aire, siendo atravesado por el monstruoso poder, me atacó constantemente. Los ineludibles sonidos me hacían incapaz de concentrarme, y las cadenas que eran controladas por sus fuertes muñecas continuaron liberando feroces ataques una y otra vez. Finalmente, me atrapó. Fue un ataque dirigido a la cabeza. Acompañado por un fuerte y agudo rugido, las cadenas también se enderezaron y me delimitaron firmemente. Aunque ya había puesto mi daga para proteger mi cabeza, bloqueé el ataque, pero el masivo impacto todavía se extendió por todo mi cuerpo. Chispas rojas pasaron por mis ojos, seguido de mi cuerpo volando. Utilicé mi tembloroso brazo para apoyar la parte superior de mi cuerpo que estaba pegada al suelo y traté desesperadamente de levantarme. Sin importar la reacción de mi cuerpo para resistir, todavía no pude. Como era de esperar, definitivamente no puedo igualarlo. No había absolutamente ninguna manera de ganar. Mi línea de visión se congeló en la calle de piedra, y el dolor y el remordimiento se entrelazaron dentro de mi cuerpo. Poco a poco levanté la cabeza. Vi al Silverback rociando su saliva mientras rugía con voz profunda, como si quisiera acabarme con el próximo ataque. La cadena que se aferraba a mi mano emitió un traqueteo metálico. No quiero morir. Realmente no quiero morir en mi corazón. Sin embargo, parecía que mi cuerpo y mi mente ya se habían rendido. Mi cuerpo no tenía fuerzas, pero mi mente todavía estaba consciente. Mi mente seguía preocupada. Kami-sama, ¿escapaste de manera segura? Ahora mismo mi corazón también estaba preocupado por eso. Si ese es el caso, entonces en ese momento, fue este sentimiento. En el momento en que esa persona pasó por encima para ayudarme. En el momento en que Wallenstein-san me ayudó. Sin embargo, esta vez no había ninguna esperanza de que corra aquí y me ayude de nuevo. Debido a que mi corazón todavía tenía este pensamiento infantil de querer reunirme con ella una vez más. Pero al mismo tiempo, también fue a causa de esa forma de pensar que tenía sentimientos complicados. Esta postura vergonzosa, no quiero que la vea por segunda vez. Tenía una cierta confusión con la escena actual y la pasada, y bajé la cabeza como si aceptara mi destino. Belkon, el tiempo se detuvo por un momento. Esa voz que me llamó me trajo de vuelta de mi conciencia en blanco, pero mi corazón también se vio gravemente afectada por ella. Levantando mi cabeza, mi visión se había recuperado, pero debido a la escena ante mis ojos, no pude evitar quedar aturdido. Una persona había venido a ayudar. No era esa persona, pero era una persona muy importante para mí. Vi a la jadeante Kami-sama, Estia-sama. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Complejas emociones surgieron a través de mi cuerpo sin comprender. Ni siquiera podía forzar una sola frase podría dentro de mi mente. Si esto sigue así, entonces la situación se desarrollará en el peor sentido posible. Los ojos del Silverback, quien finalmente encontró la presencia de la existencia que estaba buscando, parecieron cambiar de color y el objetivo cambio de mí a Kami-sama. Amplió sus ojos y miró fijamente. El Silverback dio unos pasos hacia Kami-sama, quien jadeaba en busca de aire. En el momento siguiente, utilizó toda su fuerza y corrió hacia ella. Kami-sama, empecé a correr. De repente rompí los límites de mi cuerpo y corrí. Con este cuerpo gimiendo constantemente y lleno de heridas, al instante acorté la distancia. Justo cuando la muñeca del monstruo estaba a punto de tocar Kami-sama, mi mano abrazó su pequeño cuerpo. Pasamos por delante del enorme cuerpo del monstruo que estaba justo enfrente de nosotros. Yo y Kami-sama apresuradamente corrimos a otro camino. Justo cuando pensaba si me caería mientras imprudentemente corría a otro camino, esta vez, realmente apareció una pendiente cuesta abajo y rodé magníficamente. Después de los sonidos de los gritos, el mundo delante de mis ojos giró más de una docena de veces. Kami-sama, ¿estás bien? Bueno, después de recibir un impacto tan fuerte, yo quien estaba tirado en el camino de piedra plana, soporté el dolor en mi cuerpo y confirmé la seguridad de Kami-sama. Al mismo tiempo, Kami-sama, quien cayó al suelo, también estaba mareada y respondió utilizando una voz débil. Después me sentí seguro, inmediatamente levanté la voz y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? No te dije que fueras a un refugio. Si ese es el caso, entonces ¿cuál es el punto de que hiciera todo esto? La ropa de Kami-sama estaba completamente empapada en sudor. Probablemente, después de que me separé de ella, había seguido buscándome en la calle Dédalo y corrió por todas partes. Tal vez predijo mis acciones por las señales, o tal vez confió en la información de los testigos que nos observaron al monstruo y a mí corriendo en la calle. Laberinto y finalmente llegó hasta aquí. Dado que las cosas se habían desarrollado hasta este punto, Kami-sama también habló, y me dijo con sentimientos complejos. ¿Qué niño tan indefenso eres? Kami-sama me dijo esto. Su un poco sucio pero linda rostro se enalteció, usó su mano para limpiar su rostro y sonrió suavemente. No te abandonaré y huiré por mi cuenta. ¿No dijiste que querías protegerme? Si ese es el caso, entonces te regresaré esas palabras. De esa forma, Kami-sama continuó hablando. Su pequeña boca dijo en voz baja. ¿No teníamos una promesa? Recordé. Esa promesa que absolutamente no puedo olvidar. En ese día, juré
Juré la promesa en la que decidía nunca dejar ir esta mano. Por favor, no me dejes sola. Me había dado por vencido, e irresponsablemente rompí la promesa. Y dejé sola a Kami-sama. Pero, si esto sigue así, ambos. Con el ceño fruncido, me esforcé por hablar. Entonces, antes de que acabase de hablar, Kami-sama se determinó e interrumpió mis palabras. Es demasiado pronto para renunciar, Belcon. Tengo una idea. Después de decir eso, Kami-sama buscó alrededor de su cintura y sacó una pequeña caja. Bajo mi mirada, Kami-sama tenía una expresión orgullosa y abrió la caja. De repente, la acción de su mano se detuvo completamente. Kami-sama también tenía la boca entreabierta y miraba hacia arriba. Siguiendo su línea de visión, también miré la larga escalera detrás de nosotros. Había una silueta simiesca descendiendo rápidamente. Esta fuerte sensación de déjà vu hizo que nuestros rostros se volvieran púrpuras. Inmediatamente huimos del lugar. Un segundo después, el lugar en el que estábamos parados antes fue aplastado por el silverback. Kami-sama y yo no nos detuvimos y continuamos acelerando. Sé cómo, Kami-sama, qué rápida. En realidad está corriendo delante de mí. Entonces, ¿qué fueron esas líneas conmovedoras de antes? Kami-sama. Al ver a Kami-sama caer sobre el piso, no pude evitar exclamar. No dudé en recoger a Kami-sama, que seguía manteniéndose en una postura de reverencia a los dioses. En este momento, el silverback también se nos acercaba rápidamente. Lo siento, Kami-sama. No es el momento de decir eso. Cargué suavemente a Kami-sama y usé mi velocidad máxima para escapar, cargándola como princesa, justo como los héroes siempre lo harían en los cuentos de hadas. La princesa, que es Kami-sama, yacía sobre mi pecho, sonrojándose y murmurando. Lo siento, Belcon. Incluso en esta situación, todavía estoy muy feliz desde el fondo de mi corazón que acabas de decir. Kami-sama. Las palabras de Kami-sama no llegaron a mí. Debido al miedo, solo podía pensar de todo corazón en correr por delante, sosteniendo con fuerza a Kami-sama. Usé toda mi fuerza y corrí. Kami-sama era sorprendentemente ligera. Lentamente creé una brecha entre nosotros y el monstruo mientras me concentraba en correr y escapar de este laberinto sin fin. Pero, finalmente, al final, fuimos abandonados por la diosa de la suerte. El camino se terminó. Delante había un edificio de 3 pisos de altura, bloqueando completamente el camino y formando un callejón sin salida. Mientras nos dirigíamos aquí, también era un camino recto, lo que significa que no había manera de volver. El camino para retirarse estaba completamente bloqueado. Kami-sama miró a su alrededor. Los residentes de la calle Dédalo siguieron viéndonos en secreto. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de nuestra mirada, entraron en pánico y miraron a otro lado. Para cualquier persona, los monstruos son una existencia terrible. Si fueran a escondernos, entonces sin duda se meterían en problemas. Tal reacción era de esperar y no podíamos culparlos. Poco a poco, el monstruo se acercara. A mi lado, quien se inclinaba tristemente, Kami-sama usó su mano para apoyar su mandíbula, como si estuviera pensando en algo. No, esta situación también es buena. Al escuchar las palabras que salieron de la boca de Kami-sama, me sorprendí y levanté la cabeza. Kami-sama, quien era mucho más baja que yo, usó penetrantes ojos para mirarme. Belcon, derrotarás a ese monstruo. Actualizaré tu estado aquí una vez más. Después, usando tus habilidades mejoradas, debería ser suficiente para derrotar a ese monstruo. De hecho, si Kami-sama puede actualizar mi estado que estaba grabado en mi espalda de nuevo, entonces mi capacidad también aumentará significativamente. Pero, a pesar de ello, todavía no podría enfrentarlo. El silverback es un monstruo que aparece en el piso 11. Para mí, quien aún no ha llegado al 6º piso, era una figura que era el doble. Se podría decir que la diferencia entre el nivel al que el aventurero había llegado y el nivel en que aparecía. El monstruo representa la diferencia en la fuerza. Mis habilidades podrían volverse poco más fuertes, pero en contra del silverback, el monstruo todavía era una existencia incomparable. Incluso si peleara, sin duda todavía no estaría a su nivel. En ese caso, es imposible. Kami-sama, ¿no lo viste? Mi ataque fue completamente inútil contra ese tipo. Incluso si mi poder aumentará un poco, no seré capaz de herirlo fatalmente. Después de entrar en la calle Dédalo, ya había intentado utilizar mi ataque más mortífero que era capaz de hacer, pero, como consecuencia, ni siquiera pude atravesar su vello corporal. Incluso si mi estado fuera mejorado y la fuerza de mi arma también aumentara, no creo posible atravesar la defensa del enemigo. Yo, absolutamente no puedo derrotar a ese tipo. Bajé la cabeza con tristeza y dije con voz abatida los insultos que el joven hombre bestia dijo. La risa constante de los clientes en el bar. La escena fue revivida en mi mente. Esas escenas seguían siendo dolorosas para el yo actual. No podía herir al silverback ni hablar de derrotarlo. Yo ni siquiera podía creer en ello. Ahora mismo, mi autoconfianza había desaparecido por completo. Pero, ¿y si tus ataques funcionan? Si pudieras herirlo, entonces podrías derrotar a ese monstruo, ¿no? Kami-sama dijo eso mientras usaba una mano para abrirla y colocó el artículo enfrente de mí. Lo que sacó era una daga negra dentro de su cubierta. Estaba completamente aturdido y poco a poco saqué la daga de su vaina. Lo que era sorprendente de esta daga
fue que desde el mango hasta la vaina, incluso el cuerpo, sin ninguna excepción, era completamente negra. Era una daga recta que estaba completamente teñida de negro. Había grabados complejos alrededor de la cuchilla. Entonces, como si Kami-sama me estuviera animando, la daga de Hestia comenzó a dejar escapar una débil luz roja en mi mano. Unos segundos más tarde, estaba completamente aturdido por el sentido artístico de un dios y el diseño del arma. Levantando la cabeza, Kami-sama utilizó ojos tranquilos para mirarme. Belcon, ¿cuándo te convertiste en un hombre tan humilde? Antes, siempre estabas diciendo estupideces sobre tener un encuentro predestinado, y con calma te dirigías a las profundidades del calabozo, ¿verdad? El tú, quien era despreocupado, en ese momento, encontró un objetivo y juraste que serías más fuerte. ¿A dónde se fue? Encogiéndose de hombros, Kami-sama continuó utilizando una voz suave para hablar. Pero yo creo en ti. ¿No quieres correr ese riesgo? Si fuera el aventurero, Belcranel, que hizo a esa monstruosa mujer Vallenlo que sea su objetivo, este tipo de monstruo debe ser pan comido. Finalmente, el rostro de Kami-sama se volvió solemne y luego continuó hablando. Haré que ganes, así que también debes mostrarme tu victoria. En este momento, tal vez no puedes creer en ti mismo. Entonces, en otras palabras, puedes confiar en mí, quien confía por completo en ti. Casi grité. Me sentí un poco mareado y las lágrimas comenzaron a caer desde lo más profundo de mis ojos. Kami-sama sonrió levemente y utilizó su linda muñeca para limpiar mis ojos. Mezclado con el sonido del llanto, asentí con la cabeza y respondí, sí. El sol se elevó gradualmente hasta el cielo. Bajo la luz del sol, las casas desordenadas en la calle Dédalo formaron una pequeña sombra. Mientras el sol se volvía gradualmente más grande en el cielo, los rayos del sol también se volvían cada vez más fuertes. Incluso el callejón sin salida de ese largo camino tenía una fuerte luz solar descendiendo. Date prisa, date prisa, date prisa, más rápido. Hestia utilizó su pequeña lengua para lamer sus labios. Sus lindas y menudas manos continuaron trabajando sin parar. Frente a ella estaba la espalda de Bel. Él actualmente se encontraba arrodillado y estaba quieto tranquilamente. Hestia estaba completamente centrada en actualizar su estado. Bel ya se había quitado la armadura rota. Solo la ropa interior de color negro permanecía en su torso. Hestia utilizó constantemente su sangre de Dios para dibujar el texto sagrado. No necesitas usar tus ojos para actualizar el estado. Después de todo, era la experiencia en el interior del cuerpo de las personas del mundo inferior. Usar el estado era un acto de sacarlo. Incluso si estaba separado por la ropa interior, siempre y cuando el propio organismo tuviera la experiencia, entonces todavía será capaz de actualizar sin problemas el estado. Hey, Hestia, escúchame. El temor de no saber cuándo los atacaría el monstruo los rodeaba constantemente. Hestia recordó las palabras de Festo. Esta daga, debido a tu texto sagrado grabado, también tiene su propio estado. En otras palabras, esta arma también podría considerarse como viva. Después de que Festo había terminado de forjar el mithril en la hoja, le añadió el estado a la misma. Esa era la actual daga de Hestia. Lo que fue grabado estrechamente en la hoja negra era el texto sagrado, lo que también significa que al igual que el niño al que se le ha concedido la gracia de Dios, también utiliza la experiencia del usuario como alimento. Una vez que haya suficiente experiencia, esta arma también evolucionará. Por lo tanto, esa daga solo podría ser utilizada por las personas que también tuvieran la gracia de Hestia. Como arma, podría ser considerada como un producto fatalmente deficiente y defectuoso. Hefesto había dicho esto. Cuando que el usuario crezca, esta arma también se volverá más fuerte. Cuando el usuario suba de nivel, también demostrará un nivel apropiado de fuerza. Por lo tanto, podría ser considerada como la mejor arma para los aventureros que crecían constantemente. Ni demasiado fuerte ni demasiado débil, era un arma de crecimiento. En la actualidad, esta arma es más débil que el resto de las armas. Tu niño, una vez que se la entregues a Belcranel, su crecimiento no habrá hecho más que comenzar. Era un caso extremo. Mientras el usuario sea débil, la daga también será extremadamente débil. Entonces, mientras el usuario vuelva más fuerte, esa daga también se convertirá en el arma más fuerte. Para los herreros, este tipo de arma que puede alcanzar el nivel más fuerte es absolutamente tabú. Entonces, definitivamente no forjaría este tipo de arma. Para su amiga, que estaba lleno de quejas, Hestia ofreció su sincero agradecimiento. En este momento, junto con Bel, la daga de Hestia también se estaba fortaleciendo. Esa arma que sería eficaz contra el Silverback también estaba madurando. El problema es, para Bel, que tenía la habilidad deseo inquebrantable en su estado, cuánto sería capaz de desarrollar y cuánto más fuerte se volvería la daga de Hestia. Ese punto era cuestionable. Kami-sama, aquí viene. El Silverback apareció desde la esquina del camino recto y largo. Después, los latidos del corazón de Hestia también aceleraron gradualmente, básicamente al mismo tiempo. También completó el estado. Belcranel, LV1, fuerza, G221, mayor que E403, resistencia, H101, mayor que H199, destreza, G232, mayor que E412, agilidad, F313, mayor que D512, magia, y 0. En total, el dominio aumentó más de 600%.
puntos. Era un rápido aumento. ¿Podría aumentar todavía más? Ya estaba creciendo a una velocidad extraordinaria. Las llamas de los celos por Azu se iluminaron en el pecho de Estia, casi haciéndola enloquecer. Pero al mismo tiempo, también confirmó otra cosa. Si ese es el caso, la fuerza del arma debe haber aumentado rápidamente. La mano de Bell se aferraba a esa hoja negra, y al igual que un feto de marear, la luz roja de color púrpura aumentaba gradualmente. Lo siguiente dependerá de Belcon. Estia palmeó su espalda con fuerza como si estuviera enviando al chico. Está bien, ve. Está bien, ve. En el momento después de escuchar ese sonido, la percepción corporal de Bell había llegado a su límite. Fue capaz de escuchar el sonido de los latidos de su corazón. Sus piernas también parecían estar rodeadas por llamas. Sin embargo, su cabeza aún estaba clara y brillante. Estia ya lo había predicho antes de actualizar el estado, era un crecimiento formidable, usando toda su fuerza para impulsarse. La pierna que estaba de rodillas también se levantó. Al final de la calle, en el extremo opuesto, un monstruo rugía con entusiasmo. Era el Silverback. A pesar de que me he fortalecido, es un monstruo que me puede derrotar. Había una pequeña oportunidad de victoria. ¿Realmente puedo derrotar a este monstruo? Bell todavía dudaba sobre ese punto. Sin embargo, incluso si él no podía creerlo, todavía no podía seguir recordándose a sí mismo. Si era como este había dicho, no importa qué, Bell todavía creía en ella. Para seguir ciegamente las ideas tontas de su diosa, Bell abrió el telón para la lucha contra el monstruo. El Silverback detuvo su rugido. Bell se precipitó en línea recta, su velocidad siendo aún más rápida. El aumento de más de 600 en el dominio de sus habilidades le dio a Bell una velocidad completamente diferente. A pesar de que todavía podía haber una gran diferencia entre ellos, pero el Silverback también sentía que el actual Bell podría causarle heridas mortales. Hey, Vulcan, escucha lo que tengo que decir como referencia. Absolutamente no hagas cualquier cosa tonta que arriesgue tu vida. Mientras Bell atravesaba el espacio delante de él, recordó las palabras que Eina le había dicho. Sin importar lo poderoso que sea un monstruo, sin importar lo fuertes que sean sus defensas, el monstruo debe tener una debilidad inevitable. Bell recordó a Eina agitando sus dedos y describiendo apasionadamente las posturas de numerosos monstruos. Mientras que apuntes a ese punto débil, hasta un dragón será derrotado. Es un punto débil que hará que incluso los monstruos lloren. Recuerda, lo recordé, su voz y palabras que estaba a punto de decir a continuación. Solo se necesita un ataque. Si eres capaz de penetrar la piel del enemigo, entonces teóricamente los aventureros serán capaces de derrotar a todos los monstruos. La razón de por qué los monstruos son monstruos era porque todos tenían un núcleo único. El resto, aunque no lo diga, debes entenderlo, ¿cierto? Sí, sin importar qué monstruo sea, siempre tendrá algo en su pecho. Piedra mágica. Ese es el punto débil absoluto para derrotar a los monstruos. El lugar al que Bell estaba apuntando estaba un poco por encima del pecho del oponente. El Silverback también se acercaba. En ese momento, el tiempo parecía estar en cámara lenta, mirando al enemigo elevando su mano. Los ojos de Bell se congelaron. La daga de Estia liberó una débil luz. Un poderoso ataque parecía filtrarse desde la hoja de rojo púrpura y dibujó un hermoso arco en el aire. La daga no dejó ningún espacio para las maniobras. Una poderosa estocada. Un golpe mortal instantáneo en el que apostaba todo. Con su cuerpo que parecía haberse convertido en una lanza, Bell corrió directamente hacia el pecho del enemigo. Un ataque repentino. La hoja negra atravesó el centro del pecho del monstruo. Siguiendo la sensación que venía de su mano, que atravesó la carne, lo que siguió fue la sensación de algo duro haciéndose añicos. El Silverback amplió desesperadamente sus ojos y se estrelló contra el suelo. Suprimiendo el impulso de la carrera también hizo que Bell fuera mandado a volar hacia el cielo. Limitando la velocidad y ser golpeado por su retroceso fue algo totalmente inesperado. Al final, el cuerpo que solo deseaba perforar a su enemigo parecía ser una bala de cañón humana, y dibujó una parábola en el aire. Pronto, cayó al suelo. ¡Bú! Después de rodar en el suelo un par de vueltas, finalmente se detuvo. Bell se sentó en el suelo sobre su espalda. Gimió un par de veces y luego trató de abrir los ojos para mirar al enemigo. Tirado en el camino estaba un Silverback. Una daga estaba atrapada en su pecho. El tiempo parecía estar estancado. Y, finalmente, el cuerpo comenzó a derrumbarse. El cuerpo que tenía su piedra mágica destruida comenzó a convertirse en cenizas y, siguiendo el viento, desapareció por completo sin dejar rastro. Asterisco tras asterisco, la daga de Estia que quedó rodó por el suelo de piedra un par de veces. La luz rojo púrpura continuaba brillando. Inmediatamente, sonidos de aplausos estallaron desde todas las direcciones. Eran los rugidos de entusiasmo que estallando de los residentes de la calle Dédalo, que habían estado observando la batalla entre Bell y el Silverback. Era completamente diferente de antes, cuando estaban tratando de no exponerse y se escondían. Sacaban sus cuerpos desde las ventanas y se mantenían animando. En la esquina de esa calle laberinto, que estaba llena de un entusiasmo
entusiasmo que no perdería al Coliseo. Frente a las alabanzas constantes sobre él desde todas las direcciones, Belle también reveló una sonrisa. Al menos lo lograron. En las profundidades de la calle, Estia estaba de pie con un rostro lleno con una sonrisa gloriosa. Entonces cayó al suelo. Belle observó cómo su cuerpo se desplomaba en el suelo. Kami-sama. Belle, que estaba pálido, inmediatamente recuperó la daga de Estia, luego corrió rápidamente a su lado. Entonces, ignoró por completo la situación festiva. La abrazó y rápidamente salió de la escena bajo los sonidos de aplausos. A pesar de que le hice algo malo a Estia. Pero, esto realmente hace que me sienta celosa. Desde lo alto de la azotea de una determinada familia. Fraye, situada en un lugar alto en donde podía ver a Belle, susurró. Sus ojos plateados miraban la figura de Belle cargando suavemente a Estia. Bajo el cielo despejado, la diosa parecía estar enojada. Entonces inmediatamente volvió a sonreír. Felicitaciones. Aunque estaba un poco reacia. Fufu, sí, estuviste realmente genial. Mirando la figura de Belle, quien no se molestó en mirar a izquierda y derecha e inmediatamente se dirigió a la salida. Los ojos de Fraye se llenaron de fuego y ligeramente entrecerró los ojos. Debajo de la luz del sol, con su cabello plateado azotado por el viento, también dejó ese lugar. Entonces, hasta la próxima vez, Belle. El troll murió instantáneamente con un solo ataque. ¿Se terminó? Sí, siguiendo el sonido de la espada plateada perforando el cielo. Asu utilizó una acción practicada para colocar la cuchilla en la vaina. Mirando a los monstruos tendidos en el suelo, desde todas las direcciones, los civiles se reunieron de nuevo. A espaldas de Asu estaba Loki aburrida. Utilizó su mano para acariciar suavemente la cabeza y suspiró. Estas personas realmente no saben cómo comportarse. Se supone que es una situación seria. Pero, ¿cómo debo decirlo? Parece como si estuvieran animando apasionadamente. Ciertamente. Asu también estuvo de acuerdo con las opiniones de Loki dentro de su corazón. Normalmente, estaban corriendo por ahí tratando de evitar que los civiles resultaran heridos. Pero vieron que los monstruos ignoraban completamente a los civiles. Parecía que los monstruos buscaban algo y parecían estar dando vueltas por el caótico coliseo. Desde el principio hasta el final, se sentía que estaban completamente en las garras de alguien. ¿Esto es todo? No, todavía queda uno. De los 9 monstruos que escaparon, actualmente solo quedaba un monstruo. Ese era el Silverback. Para Asu, esos eran enemigos que podía derrotar sin esfuerzo. Loki, quien no estaba motivada, solo quería que todo terminara más rápido y comenzó a mover sus pies. Asu también la siguió con honestidad. Según la información de testigos presenciales obtenida de los civiles que escapaban, se fue en la dirección de la calle principal del este. ¿Qué? ¿Ya se acabó? En la calle principal, la gente iba y venía, parecía que nunca fueron asustados por el monstruo. Todo el mundo parecía estar contento. En la multitud formándose en el cruz, Loki preguntó por información. Tío, ¿dónde está el monstruo? ¿Cuál es la situación en este momento? Sobre eso, parece que un chico derrotó al monstruo. Un amigo de la calle Dédalo acaba de decírmelo. Fueron perseguidos dentro del laberinto y finalmente derrotaron al monstruo con un golpe. Espera un minuto, tío. Ese chico, ¿quién es? No es un residente de aquí, nunca lo había visto antes. Era un chico aventurero con ojos rojos y cabello blanco, justo como un conejo. Al lado de Loki, quien estaba un poco confundida, Asu, quien escuchó la noticia, tembló ligeramente. Cabello blanco. Su corazón pensó en esa persona. Por la mañana, la figura que parecía haber visto desde la tienda. Por sus propias razones, le hizo salir lastimado, el chico de cabello blanco con un par de ojos rojo carmesí. Discúlpenme, por favor déjenme pasar. El grupo de personas enfrente todavía estaban muy emocionadas. Al parecer el aventurero ya se había ido. Ella, quien estaba un poco preocupada, estaba decidida a llegar hasta el final de la multitud y participar en ese evento. Lo siento, por favor perdónenme. En ese momento, un chico, que trataba intensamente de atravesar la muralla humana, pasó corriendo junto a Asu. Después de que pasara, los ojos dorados de Asu siguieron la figura del chico. En serio, Asu observó como la figura, quien no la notó, desaparecía lentamente. No había absolutamente ningún error. Era el chico que había rescatado del Minotauro. Derrotó a un Silverback, completamente sin reservas. Aunque lo que los miembros de su familia habían dicho, en efecto, fue demasiado. En realidad, todavía se consideraba como un aventurero inocente y novato. De lo que Asu recordaba de ese chico, para él, actualmente el Silverback debía ser una existencia insuperable. Felicitaciones. Una vez que se dio cuenta de eso, esa frase apareció en su boca. Era solo una palabra de bendición para el crecimiento de ese chico, que fue la burla de muchos y lloró lágrimas llenas de remordimiento. Asu no estaba interesada en la forma en que había derrotado al monstruo, pero Asu pensó que sin importar qué, necesitaba verlo una vez y disculparse. La gran puerta sonó al cerrarse. Belle corrió en pánico mientras miraba a Sil, quien acababa de salir de la habitación. Ese es Al-san, Kami-sama. No hay nada malo, solo es un poco de fatiga. Fatiga. Eso podría significar. Sí, no pondrá en peligro su vida. El tiempo era en la tarde. Belle actualmente estaba dentro de la Señora de la Abundancia. Después de lo que había pasado,
pasado, Belle se encontró con Sil por casualidad, quien regresaba del Festival de Monstruos. Bajo su persuasión, transportaron a la inconsciente Estia allí. La conmoción causada por el Festival de Monstruos se había calmado completamente. La pérdida se redujo al mínimo debido a la rápida respuesta de la familia Ganache y otras organizaciones, como el gremio. No solo eso, sino que no parecía haber ninguna baja o incluso heridos. Así que se podía decir que la persona que tenía la lesión más grave era Belle. La persona que causó la conmoción no había sido capturada. Ni siquiera tenían la más mínima idea sobre quién era. La Menorque familia Ganache Menorque y los miembros del gremio que entraron en contacto con el criminal parecían haber sido hechizados por un mago porque no podían recordar nada. Por lo tanto, no sabían lo que hizo el criminal y el asunto terminó de esa manera. Después de permitir que Estia durmiera, Belle hablaba con el Sil en el corredor de madera en el segundo piso del bar. Eso es realmente genial. De repente colapsó, así que estaba muy preocupado. Fufu, debe ser difícil para ti, Belle-san. Frente a Belle, que estaba casi sin fuerzas, Sil sonrió ligeramente y se disculpó con una voz suave. Siento mucho lo de hoy. Ya que olvidé mi bolso, hice que te involucraras en este desastre. No hay absolutamente nada de eso. Absolutamente no es tu culpa, Seal-san. Mirando al frenético Belle, Sil también comenzó a sentirse muy culpable, pero luego su rostro se relajó lentamente. Belle, viendo el cambio en su rostro, también se sintió a gusto. Pero, en esta conmoción, había rumores difundiéndose entre las personas en la calle. Un cierto aventurero, ¿no es ese el valiente Belle-san? También creo que esto, de hecho, vi la escena de tu batalla contra el monstruo, Belle-san. No fue nada valiente. Estaba siendo golpeado constantemente, así que huí por todas partes. Frente a ese monstruo, no tuve el coraje para luchar. Belle parecía estar avergonzado mientras explicaba la situación. Sus hombros también se encogían constantemente. Sil, viendo a Belle de esa forma, no pudo evitar reír. Su pelo gris oscuro también se sacudió. A pesar de eso, ¿no eres genial aún así? Aunque fue un poco descuidado y peligroso, pero Belle-san, te posicionaste valientemente contra el monstruo. Me cautivó por completo. Mientras decía eso, de repente se acercó y usó su mano para cubrir su oído y le susurró esas palabras suaves a través de sus oídos. Belle no pudo evitar ensanchar sus ojos. Sil se separó del oído de Belle, su rostro parecía estar teñido de rojo debido a la luz del sol y mostraba una sonrisa encantadora. La tienda me llama para ayudar, así que me iré primero. Sí, está bien. Puedes ir a la cama y descansar por un tiempo. Eso está bien. Entonces, Belle-san, te veré más tarde. Después de presenciar a Sil irse por el pasillo, Belle solo pudo inclinar la cabeza hacia un lado con una expresión inexpresiva. Me tomaron el pelo. La expresión traviesa y ese par de ojos ardientes. Belle no sabía si creer o no en ella. Trató de sofocar el calor en su rostro y luego se dirigió hacia la habitación de Estia. Debería dejar que se relaje por un rato más, mirando la manija de la puerta. Belle estaba en silencio en un dilema. Asterisco van asterisco escuchando lo que parecía ser el sonido de algo cayendo al suelo. Sucedió lo que pensaba. Belle se precipitó en la habitación. Lo que saludó era la figura de Estia, que parecía haber rodado por debajo de la cama. Sus mejillas estaban pegadas al suelo y era muy vergonzoso. Tal vez había caído directamente sobre el suelo en una posición extraña. Belle no pudo evitar gritar. Rápidamente corrió hacia ella, se arrodilló con ambas piernas y levantó el cuerpo menudo. Kakami-sama, ¿qué pasa? ¿Qué acaba de ocurrir? Belton, no. Inicialmente había previsto ponerme de pie, pero no pude usar nada de fuerza. No puedes usar nada de fuerza. Escuché que estabas fatigada. ¿Qué estuviste haciendo los últimos días? Los pequeños ojos de la diosa parecían convertirse oculto. Dojesa. ¿Qué es Dojesa? Me incliné hacia abajo y no me moví delante de una diosa terca. Eso se prolongó durante 30 horas. 30 horas. Dojesa, ¿podría ser algún tipo de tortura? No, es una técnica definitiva. Dojesa es una técnica final definitiva. Frente a Estia, quien parecía estar diciendo tonterías y hablaba constantemente de esa técnica final, Belle no pudo evitar sentir un sudor frío. Pero, ¿por qué tuviste que hacer tal cosa? No ibas a un banquete. Kami-sama, esto. Las torpes manos de Estia se acercaron a la cintura de Belle y sacaron la daga negra. Belle finalmente entendió. Era sobre esa arma. Belle nunca la había escuchado explicar al respecto. ¿Cómo llegó esta daga a tus manos? Estaba a punto de preguntar cuando tomó una respiración profunda. En la esquina de la vaina de la daga, Belle notó un texto sagrado similar estaba grabado en ella. Hefesto. En ese caso, era innecesario preguntar y todavía lo entendería. Esa marca debe ser el mismo signo que apareció en el taller de Hefesto que no debería tener la oportunidad de tener en toda su vida. Kakami-sama, esto es. Lo siento, hice que te preocuparas. Pero yo sentí que era doloroso simplemente ver. No quería sentir que era dependiente. Solo ser ayudada por alguien se siente muy incómodo. La mano de Belle temblaba mientras sostenía la empuñadura de la daga. Estia colocó la daga lentamente en la vaina. Al mirarla ahora, era una hoja completamente negra. Una daga que no tenía ninguna curvatura. En comparación con la daga que había estado usando, la diferencia
diferencia cualitativa se podía ver. Lo que estaba grabado en el cuerpo de la hoja era un pequeño texto, pero también era un texto sagrado, genuino. Desde la punta de la hoja hasta el final, era una daga que tenía el mismo color que el cabello de Hestia. Despedía una brillante luz rojo-púrpura mientras estaba en la mano de Belle, y parecía como si fuera un bebé respirando. Lo sé, siempre miras el escaparate de la tienda de Hefesto numerosas veces. Aunque esta no es el arma que querías, pero esta daga es única en este mundo, ¿no es increíble? Pero esto, que las armas de Hefesto no son extremadamente caras. El dinero, ¿cómo? No te preocupes, ya hablé con ella. No solo su voz, incluso los ojos de Belle estaban ligeramente temblorosos. Hestia todavía tenía una expresión cansada, pero mirar a Belle la hizo sentir a gusto y le sonrió. ¿No querías ser más fuerte? ¿No te dije que te ayudaría? Al menos en este grado, todavía te puedo ayudar. Eso, sin importar quién, sin importar qué, yo soy la persona que quiere ser tu fuerza al máximo. Después de todo, me gustas mucho. El rostro de Hestia también estaba avergonzado en la medida en que se volvió rosa, pero todavía tenía una desbordante sonrisa. Sin importar qué, dejaré que confíes en mí. No es un problema. Sin importar lo que digan, sigo siendo tu diosa, ¿verdad? Belle ya no pudo soportarlo. Se echó a llorar y abrazó fuertemente a Hestia. Kami-sama. Como un niño, Belle continuó abrazando el cuerpo menudo. Hey, la hoja se salió. Eso es muy peligroso, ¿cierto? Su pecho se sentía muy cálido. Mientras decía eso, Hestia también puso sus manos detrás de su espalda. Aceptó el abrazo que vino de Belle, quien era mucho más grande que ella, y enterró los dedos en su cabello blanco como la nieve. Sonidos de sollozos y llantos sonaron en sus oídos. Para este niño, que se comportaba mal y lloraba porque no podía ocultar sus propios sentimientos, Hestia lo amaba mucho más que cualquier otra persona. Ah, muy bien. Aunque era un poco lento, pero ser lento no significaba que no era inteligente. Pero para ese chico, todavía era una diosa, a pesar de que fue a causa de su imprudencia que se volvió tan fuerte. Sin embargo, si es por este chico, ser ligeramente imprudente no es tan malo, ¿verdad? Justo cuando Hestia, que disfrutaba de esa feliz ocasión, pensó eso. Por lo menos, nuestro amor es mutuo. Por último, al final, magníficamente cometió un error de nuevo. Epílogo, el mito de la familia. Así es, fue justo en el momento en que Hestia había fracasado en reclutar a una persona para su familia, por el intento número 50. Dentro de sus ojos cabizbajos, Hestia vio una silueta pequeña y un poco solitaria. Dada la apariencia de la silueta, era de la raza humana. Un chico con cabello blanco también parecía estar deprimido, al igual que ella. Al parecer había estado vagando por las calles sin objetivo. Debido a que Hestia se interesó en él, decidió seguirlo un poco. Para separarse por una cierta distancia y sin embargo no ser notada, se escondió en la sombra de los edificios, haciendo el mínimo ruido posible en cada paso, mientras que *TTT* corría rápidamente detrás de él. Al parecer, el chico buscaba entrar en una familia. Cuando llamó a la puerta de una familia, fue rechazado inmediatamente en la puerta principal. Basado en lo que Hestia había contado, 10 familias ya lo habían rechazado para una reunión. Después de ser rechazado, el chico se sentó impotente, mientras miraba vagamente la multitud en la calle. También irremediablemente buscaba un lugar a donde pertenecer. Si ese estado continuaba, esa soledad lo llevara a la muerte. Eso fue lo que Hestia pensó cuando vio su rostro pálido. Oí, tú ahí. Debido a que el callejón es peligroso, no es mejor no entrar, era para hacer que la notara. Así que tenía que hablar. El chico que intentó entrar en el callejón, se dio la vuelta con una mirada de sorpresa en su rostro, luego miró hacia Hestia. Gracias. ¿Y tú? ¿Estás sola en este lugar? ¿Estás perdida? ¿No eres tú el que tiene ojos de un niño perdido? Su primer encuentro no fue muy agradable. Esa situación no solo se produjo solo una vez. Casi cualquier persona que conocía a Hestia por primera vez la trataba como a una niña. Después de que descubrió la verdad sobre su identidad, el chico repetidamente se disculpó con un rostro nervioso. Entonces ya ha sido rechazado por varias familias una tras otra. Ese sí, Hestia, quien se hizo la tonta ante sus circunstancias, Chirari le dio un vistazo al chico deprimido. Su aspecto en efecto era poco fiable, parecía que no había problema en su personalidad, o más bien era agradable. De una manera buena y abierta, ese chico todavía era un niño. Eso se podía ver a través de esa pequeña comunicación. A decir verdad, asimismo, no pude encontrar a nadie que quiera convertirse en miembro de mi familia esta vez. ¡Qué casualidad! No es así. También quiero a un aventurero para mi familia si es posible. Eso, sí, bueno. Mientras Hestia habló de su incompetencia al no poder conseguir que siquiera un aventurero se volviera un miembro, con una voz desagradable que parecía ser de desesperación. El chico saltó tan pronto como escuchó la historia. Déjame entrar, por favor, déjame entrar. ¿Estás seguro? ¿De verdad quieres entrar en mi familia aunque actualmente solo haya un miembro? Es bueno, no es ningún problema en absoluto. Más bien, está bien dejar que alguien como yo se una. Desde allí fue rápido. Las presentaciones entre ellos terminaron. La familia de Hestia y Belle fue fundada. Muy bien, Belcon, ven conmigo. Haré la ceremonia de iniciación de la familia.
familia. Sí, ambos llegaron enfrente de una tienda de libros en mal estado. Había un viejo humano en el interior de la tienda cuando vio entrar a Estia. El anciano con una corta barba blanca se acercó. Ya, Estia-chan, si se trata sobre volverme miembro de tu familia voy a rechazar. No es eso, Oji-san, por favor, préstame la biblioteca del segundo piso. Sí, te la prestaré. Si quieres leer un libro, por favor devuélvelo a su espacio original. Ella subió corriendo las escaleras mientras tiraba de la mano de Belle. El olor de la madera vieja se había desplazado desde la habitación. Estanterías llenas ocupaban todos los lados de la habitación. Incluso había una montaña de libros apilados enfrente de un estante. Estia, quien no tenía dinero para comprar un libro, había gastado todo su tiempo en esa biblioteca gracias a la buena voluntad del propietario. Bien, quítate la ropa, después siéntate aquí. Mi ropa. Oh, está bien solo quitarte la parte superior. De ahora en adelante serás grabado por mi gracia. Estia felizmente comenzó a grabar a Belle con la gracia de Dios. Había elegido ese lugar para darles la gracia a sus primeros niños. Eso se decidió hace mucho tiempo. Para mí que me gustan los libros, este será el lugar perfecto como punto de partida. El comienzo de su historia era estar rodeada de muchos libros. ¿Acaso no era un lugar adecuado? Belkun, ¿alguna vez te has preguntado por qué quieres llegar a ser un aventurero? Y en realidad, desde que era pequeño he anhelado tener un encuentro predestinado en el laberinto sagrado, Calabazo. Encuentro, la otra parte sería una mujer, ¿cierto? ¿Para una cosa así quieres ser aventurero? No es una cosa así. Tener un encuentro es genial, es el romance de un hombre. Hasta mi abuelo, quien me crió, dijo, un harem es lo mejor. Tú, quien cuido de ti, definitivamente fue un mal pariente. Después de un tiempo, la gracia de Dios se había terminado de grabar. Delante de los ojos de Estia, muchos caracteres de color negro azabache habían sido grabados en la espalda de Belle. Estia luego frotó suavemente su espalda junto con los caracteres. Fue hecho con gran parecido a la página de un libro antiguo, una enumeración de caracteres sagrados. Era un libro llamado Estado. Tú, me pregunto qué tipo de historia crearás. Puntos de experiencia. Es decir que la experiencia acumulada se grabará en el estado, por así decirlo. Era un registro para los que recibieron la gracia. Esos niños permitirían que su Dios evaluara lo que vieran y escucharan, y luego eso se registraría en sus espaldas. Donde quiera que Belle caminara su camino, su historia. Estia continuaría escribiéndola. Ahora, Belkon, trabajemos duro. El comienzo de nuestra familia iniciará desde aquí, ese sí. Luz dorada brillaba a través de la ventana, iluminando la habitación donde se amontonaba el polvo. En esa habitación atestada, la multitud indescriptible de libros parecía bendecir el comienzo de una nueva historia. Una historia vacía fue tallada en la espalda de Belle. Al ver eso, Estia sonrió felizmente. Después, su historia será escrita por su propia mano. Era una historia que los niños van a crear. En el pasado, se habían producido repetidamente historias de aventureros. Eso era lo que los dioses habían estado observando, una historia sobre los mitos de un héroe. Esto, el chico camina, la diosa registra. La historia de una familia. Fin del volumen 1.